Amigos futboleros y soñadores, bienvenidos a este gran proyecto con un invitado sensacional. El primer capítulo de este podcast, El Sueño FC, en el que poco a poco todos ustedes serán bienvenidos, tiene un padrino sensacional, porque aquí descubriremos las historias desconocidas de los futbolistas, sobre todo mexicanos, que hayan ido a Europa o también al fútbol internacional. Y tengo el gusto de recibir a Martín Zúñiga, que es un amigo personal, porque tenemos historia desde hace muchos años. En Chiapas pudimos conocernos por primera vez, hacer unos reportajes sensacionales, y si en ese tiempo me hubieran dicho 10 años después estarías entrevistando a Martín en el fútbol europeo, hubiera dicho posibilidades tiene, talento tiene. Pero que hubiera sido en Kosovo, ahí sí me hubiera extrañado porque no es un destino que tenía yo presente. Sin embargo, sucedió. Después de una cobertura sensacional en Inglaterra, tomé un avión a Pristina, a la capital de Kosovo, sin haber contactado con Martín por prácticamente 7 u 8 años. Y estaba allí, en el aeropuerto, recibiéndonos, mostrándonos lo que sería su nueva vida, de la cual quedé tremendamente impactado. Y aquí vamos a contar muchas cosas, evidentemente desconocidas, pero también vamos a conocer más de la persona Martín, de su época con América, de su época en Cruz Azul y todos los equipos que recorrió en expansión. Así que, amigos de El Sueño FC, bienvenido Martín Zúñiga, qué gusto que estés con nosotros, gracias por ser el padrino de este gran proyecto. Muchas gracias por la invitación, por pensar en mí y bueno, vamos a darle, ojalá que salga muy bien. Aprovecho para dar la patadita y que sea el inicio de un proyecto importante. Seguramente así será. Martín, a ver, todo el mundo te recuerda por las épocas con América. Pero yo quería preguntarte específicamente, porque los registros no son tan claros de cuántos campeonatos tienes con las Águilas. Tú, a nivel personal, sin que me digas tengo que revisar, no. Para ti, ¿cuántas veces fuiste campeón con el América? Bueno, a nivel profesional, nivel primera división, son 3, pero cuento 2 que me llevaron a eso, que son 2 campeonatos que tuve con la Sub-20. Pero bueno, los 3 que estuve en primer equipo fueron increíbles. Las 2 de Conca Champions. 2 de Liga, 1 de Conca Champions. ¿No es al revés? No. A ver, explícame por qué no. Porque mi primer campeonato es América Cruz Azul. El gol de... Sí, el clausura 2013, 26 de mayo de 2013. Pero ¿por qué tú sí cuentas ese? Porque, para empezar, ya había debutado. Era parte del plantel. Estuve prácticamente todo el torneo y años anteriores ya con primer equipo. Y porque, pues, al final, pues me dieron la medalla y era parte de este plantel, ¿no? Al final no tuve quizás tanta participación como hubiera querido, pero es parte de todo, ¿no? Al final, como futbolista también hay veces que te toca jugar y hay veces que no. Y bueno, el ser parte de este plantel... ¿Dónde lo viviste? Esa noche, el 26 de mayo, ¿recuerdas dónde estuviste? Sí, estaba en el palco de un amigo, un entrenador, Rodrigo Lara. Me acuerdo que me separé un poquito del club o de donde todos íbamos porque estaba a reventar. Y lo viví ahí, lo pasé ahí. Bueno, minutos antes de que anotara al Ayun, ya estaba corriendo para ir a cancha, ¿no? Tengo fotos, tengo todo ahí y fue el primero que, bueno, tiene un sabor diferente. Sí es el primero, pero no tuve la participación que me hubiera gustado. No, un año después, bueno, poquito más, ¿no? Año y medio después, en la Apertura 2014, ahí al revés. No sé si piensas que estabas en uno de los momentos más tops de tu carrera, porque te pierdes gran parte del torneo, pero por estar con selección mexicana, ¿no? Correcto. Bueno, tengo un préstamo con Jaguares, me va bien, hace que vuelva, y con el Turco Mohamed tuve una continuidad que no había tenido antes. Eso me lleva a selección menores, que era centroamericanos. Sub-21 en eso, ¿no? Sub-21. Y bueno, lo que dices es cierto. Pierdo quizás jornadas en el equipo por estar con selección, por estar en torneos, que también me va bien. Al final, antes de ese campeonato, un mes antes de la final, estaba siendo campeón centroamericano. Y bueno, después... Con una de estas camisetas que tenemos por aquí, no sé si es esta. Sí, me parece que es esa. Y bueno, después llego con este embrión anímico importante. La verdad es que si me preguntas en ese momento, ¿pensabas estar jugando la final? Era complicado decir que sí, había un plantel importante, pero bueno, termino jugando la final y ese es mi segundo campeonato. A ver, recordemos, la final es contra los Tigres en el Apertura 2014, pierden el partido de ida. Tú no habías tenido minutos en la liguilla. No, ni uno. Cuando regreso de centroamericanos,
regreso ya para el partido de vuelta, me acuerdo que era contra Pumas y no da para que entre en convocatoria. Y los siguientes fue Monterrey, donde ganamos la ida cómodamente y dije, bueno, voy a tener minutos, no tuve. En la vuelta digo, bueno, ahora sí, no tuve. Y en la ida perdemos 1-0 y dije, bueno, si cuando estaba un poco cómodo no hubo chance, es complicado que claro. en la vuelta pase, ¿no? Te repito, teniendo los jugadores que teníamos, con la experiencia que tenían y todo. Luis Gabriel Rey era el que más jugaba, Con ¿no? Oribe, bueno, Michael Arroyo tampoco jugaba, estaba el Quick, estaba Sambuesa, entonces había material de donde agarrar, ¿no? Después del partido de ida, me acuerdo que en el siguiente entrenamiento se me acerca Mohamed y me dice, ¿cómo estás para jugar? Y yo, bien, o sea, la verdad es que no le creía que me iba a poner, pero bueno, al final yo siempre le dije, no, bien, 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 y hasta el día del juego creo que en la charla previa es cuando veo que voy de inicio, digo, realmente las indicaciones fueron muy puntuales, muy sencillo, no lo hizo tan... No Pero sé. ¿cuál? Mátate como desquiciado, ¿no? No, nos liberó yo creo que toda esa presión, porque al final, a ver, estás en América y sí es una final y vas perdiendo, pero al final él te decía, no es un hazaño, o sea, tenemos que ganar 1-0 y nos vamos a la larga, ¿eh? Tampoco es, tenemos que ganar 4-0 y partido perfecto. Y pequeño estadio alentando, ¿no? Entonces, las indicaciones, hasta me acuerdo que me dijo, o sea, al final teníamos con Oribe hacer un trabajo defensivo, quizás yo ayudar un poquito más, y de ahí me dijo, y juega libre como has jugado todo el torneo, ¿no? Entonces, te digo, quizás te libera toda esta presión de sí ser una final, pero al final estás jugando y bueno, me dijo que no todas las personas o todos los jugadores a mi edad, que tenía 21, podían estar jugando una final, ¿no? Entonces, que lo disfrutara y que me saliera todo bien. Bueno. Ahorita retomaremos los goles y los momentos, pero ¿qué tal te llevas con Oribe o con jugadores de esa generación? Si no mal recuerdo, Layún es el que levanta, ¿no? La copa. ¿Con quiénes de esa generación de América todavía tienes contactos? No sé, cuando les dijiste me voy a Europa, ¿te mensajearon o prácticamente nadie, nulo? ¿Cómo está la situación? No, yo con varios, con varios. De hecho, en diciembre que es campeón Layún Cruz, lo vi y platicamos, pero bueno, creo que con el que más es con Oribe. De hecho, pues es una persona que quiero mucho, que es un amigo. Y yo creo que en todos los equipos que estás, generas anclajes a raíz del éxito, ¿no? Creo que al final en tu equipo de trabajo, en tu grupo de trabajo, cuando te va bien, es más fácil que mantengas una amistad, que mantengas eso. ¿Por qué? Porque tienes recuerdos positivos. Claro. Es más complicado cuando no va tan bien. Y bueno, con él, en lo personal, pues bueno, es una persona que quiero mucho y que cuando he tenido que tomar decisiones, muchas veces acudo a él para pedir un consejo, ¿no? Antes de irme a Europa, claramente comí con él, cené con él, le platiqué y también me dijo, dale. ¿Y qué te dijo? ¿Pero cómo no? Cuéntame eso. Bueno, yo ya había iniciado el torneo con Tepatitlán y me sale esta oportunidad. Le digo, a ver, la realidad es que estoy acá, la liga es así, no veo que vaya a crecer, es la realidad de hoy del fútbol mexicano y tengo esta oportunidad con 30 años, es aquí, quizás es un país desconocido, quizás no es una liga top, pero es una oportunidad que me está llegando en este momento. Y le digo, ¿qué harías tú? Y me dijo, yo voy. Y si puedes, sirve. O sea, porque nadie te lo va a contar. Quizás es algo que él en su momento también hubiera querido. Digo, es diferente y quizás fueron en momentos diferentes. Eran otros tiempos, era mucho más difícil salir, ¿no? Como que no estaba tan premiado o tan presionado, incluso por los medios de, güey, eres joven y hay que salir a buscarla, ¿no? Y él me recuerda mucho al caso de, por ejemplo, Paco Palencia, que también aquí lo tenemos. Paco Palencia fue a Europa a los 28 años. Si no hubiera ido a esa edad, ya no le hubiera tocado, pero él ya sabía a lo que iba, ¿no? Entonces tenía esa mentalidad de trascender. Y contigo me pasa una situación similar, más allá de que Oribe ya no fue en rol de jugador, porque yo sé que él tiene ideas de fuera de la cancha, tener participación de cosas en Europa, porque tiene un compadre allí, le encanta irse de vacaciones, entonces luego le preguntaremos a Oribe sus sueños en el extranjero. Pero contigo, ¿a qué ibas? ¿Cómo es la primera vez que te dice, pues no sé si algún directivo, no sé si algún amigo, tu agente, existe una posibilidad en Kosovo? ¿Siquiera habías escuchado el nombre del país? Porque yo no, o sea, así directamente, pero no sé si tú.
Bueno, yo sí porque un amigo con el que igual me tocó crecer futbolísticamente había estado ahí. Entonces me apoyé mucho con él. Si bien no era el equipo donde él había estado, pues era el mismo país y conocía la liga. Y en el momento donde mi agente me menciona, oye, salió esta oportunidad, ¿cómo ves? Y digo, si se arregla esto, digo, vamos. Y toco base con Cachis y me dice, mira, va a ser así, el nivel es esto, te vas a encontrar esto, el país está así, entonces creo que es una buena oportunidad. Así como. Bueno, pues es un país que está bien, pero está en construcción. Al final, bueno, tiene poco que se independizó, era una zona de guerra prácticamente, pero bueno, tiene muchas cosas que también lo hacen atractivo. Más allá de que todavía no esté reconocido por la Unión Europea, va para allá, ¿no? Está buscando esta como aceptación total y futbolísticamente creo que había un área de oportunidad o hay un área de oportunidad importante. ¿Por qué? Porque si quedas en los primeros lugares, aspiras a fases previas de Champions League, de Europa League. Entonces, eso lo vuelve atractivo, ¿no? Que quizás ahí es donde a mí me da el clic de decir, porque en la liga donde yo estaba, que era expansión, no aspiras a nada más. Deportivamente. Deportivamente. Entonces, allá siendo primera división, después tener este premio a hacerlo bien y jugar estas fases previas y después, no sé, meterte en una Champions, meterte en una Europa League, es más que lo que tenía acá. Entonces, deportivamente, desde ahí ya era un paso arriba, ¿no? Entonces, quizás no fue tan difícil mi decisión por todo este tema que te digo, al final... Pero a ver, ¿tú en Europa habías conocido, digamos, ya algo de Europa del Este o solamente habías ido de vacaciones a los lugares tradicionales, Inglaterra, España, Francia? Y vacaciones, no sé. Me había tocado ir a Francia para Toulon. me había tocado ir a España para torneos con la selección, pero a conocer realmente poco y nada. Ahora digo que estaba en una buena zona, me di el tiempo, pero realmente no había ido para ese rumbo, ¿no? Después, bueno, creo que todo fue grato. No, hermano, mis respetos, porque entonces hoy confirmo que ibas prácticamente a ciegas. Yo no había escuchado Kosovo hasta en 2016, que me toca cubrir un partido España contra Albania en Shkodra, que es el norte de Albania, pero justo unos días antes, en ese estadio, había jugado Kosovo su primer partido internacional ya respaldado por la UEFA, creo que contra Croacia. Entonces sí me llamó la atención que yo decía, Kosovo y la bandera la vendían allí, los albaneses los apoyaban. Entonces, a partir de esa visita que tuve en 2016 a Albania, sí quedó sembrado en mí esta semillita de qué lugar tan distinto a donde yo vivo, que en ese tiempo era Madrid, a 3 horas de distancia en avión. Porque lo que más me impactó, y voy a ser sincero, es que era como los años 80 en términos de los automóviles. O sea, los Mercedes-Benz de los años 80, en cierto sentido, era el traspatio de Europa. Muchísimos deshuesaderos. Segundo, el tema de la todavía no restricción de fumar en espacios cerrados. O sea, yo me metí en cualquier restaurante y aunque había los logos, les valía cabeza, ¿no? Entonces, cuando en otros lados de Europa estaba como muy restringido. Entonces, claro, tú ibas a cualquier lado y terminabas oliendo a qué antro me fui anoche, ¿no? O sea, ¿de dónde vengo? Entonces, ese tipo de cosas, a tan poquito tiempo de distancia, dices, a ver, retrocedí en el tiempo y también en algunas cosas de urbanización. Ya hablaremos más casos específicos. Pero lo que voy es, cuando yo leo las noticias en enero de este año, Martín Zúñiga Kosovo, oh, caray. O sea, esta no me la esperaba, esta no me la olía y sobre todo creo que se va a enfrentar Martín a cosas que ni se imagina. En retrospectiva, ¿qué fue lo primero que te impactó? Aterrizas allá en el aeropuerto de Pristina y ¿qué fue lo primero que dijiste? A ver, creo que sí vine a donde me prometieron o igual y no tanto. Quizás un poco las instalaciones del club. Eh, si bien la temporada la terminamos de una manera diferente, estaba en construcción o reconstrucción el estadio, pues siendo Europa te imaginas algo diferente, es la verdad. Después es adaptarse, digo, soy un tipo que en lugar de quejarse busca ver lo bueno que hay y bueno, hay cosas que aunque no son lo ideal, puedes estar con eso, ¿no? Puedes vivir con eso. Eso yo creo que fue lo primero. Después, quizás el nivel de los jugadores y eso, no me llevé tantas sorpresas, creo que es muy similar. Muy similar a que a Expansión Mexicana.
Yo creo, me preguntaban eso hace poquito y yo creo que está arriba, pero por el simple hecho de que, a ver, allá no hay límite de edad. Entonces, acá hay veces que apuras procesos o por tema presupuesto del club no le tienen que meter gente joven y allá no. Allá esa libertad, pues bueno, es una madurez diferente, juegas diferente, entiendes diferente el fútbol. Y físicamente creo que allá es un poco más fuerte que acá, o bueno, un mucho, la verdad. Ok. O sea, a la hora de los choques, dices, cuerpo Sí. a cuerpo. Sí, quizás acá somos más inteligentes o somos mejor tácticamente, pero allá físicamente son unos animales. Entonces, creo que ese es algo de la diferencia que hay. Quizás que hay más canchas sintéticas, pero te digo, no nada que dijera, wow. A ver, ¿es una liga de 10 o 12 equipos? Sí, 10. 10, con 2 descensos. Exacto. 2 descensos, un pase a Champions, un pase a Europa League, a fases previas y digamos que... Conference creo que hay todavía. Entonces 3 equipos que clasifican y un intermedio de 6 que no disputan nada. ¿Cómo te fue en términos deportivos y cómo le fue al club? Porque, a ver, al día de hoy sigue siendo, o al menos también eso dice en los registros, de Feronikeli. Cuando ustedes vean esta entrevista, posiblemente ya no esté en ese club, porque me han dicho que hay buenas posibilidades, ojalá se concreten. Pero bueno, al día de hoy estás siendo parte del equipo en Kosovo. ¿Cómo le fue al Feronikeli y cómo te fue a ti? Bueno, creo que, siendo sincero, no fue deportivamente lo que esperaba, pero me sumó. O sea, al final salir de tu zona de confort, medirte, sentir el fútbol diferente, hasta la misma cultura, creo que hace que crezcas. Pero a mi nivel de exigencia personal, esperaba más. Creo que hice muchas cosas por merecer más. Al final hay situaciones que no dependen solo de mí y bueno, hay que aceptarlas y ya está. Y bueno, como club tampoco creo que fue lo ideal para los planes que yo escuchaba que tenían. Pero bueno, seguimos manteniéndonos en la categoría, que era importante también al ver que pues los primeros lugares estaban lejos. Era importante no caer. Y bueno. Salvaron la categoría en el Último juego. Sí, en el último juego. Entonces, digo, después ves cosas que no entiendes o que no te explicas de que, a ver, si no ganamos, ¿por qué no cambiamos? Y cosas que creo que son normales, allá no entiendo o no entendía muchas cosas deportivamente que, bueno, al final tú eres un empleado más y tienes que acatar las órdenes de... Pues sí, pero aquí en otros clubes ya eras un empleado con voz, ¿no? Por ejemplo, siento. Y aunque sean el mismo idioma y el mismo lenguaje. Yo lo que vi, porque pude visitar, ya les decía a Martín, más o menos a la mitad de la temporada, en el estadio Recepi, algo así. Madre mía. Cuando yo vi ese letrero por primera vez y los bloques de ladrillo y los los baños en obra negra y apenas estaban instaladas las butacas, sí, volví a comprobar. ¿A dónde se vino a meter Martín? Espero que lo dejen salir. Ya cuando vi que sí eran, en términos de la ciudad, sobre todo de Pristina, como bastante civilizados, porque hicimos una entrevista en una terraza de un restaurante y la verdad nadie nos molestó, jamás me sentí inseguro. Entonces yo dije, ok, como dice Martín, es un lugar no tan pobre, sino en construcción, emergente, pero que tiene los atrasos correspondientes a lo natural de no ser un primer mundo. O sea, yo recuerdo que el taxi, cuando no pude conseguir un transporte estos de aplicación, pues era colectivo, pagué €1 y me subí con otros 3 que iban para dónde, para allá, ¿no? Entonces, cosas que se ven, por ejemplo, en el interior de México todavía, ¿no? O sea, creo que el que haya sido y crecido en una parte de Chiapas, que no es la capital, creo que también te prepara para eso, más allá de que hayas jugado en otras ciudades mexicanas, que unas son top, ¿no? O tienen como la capital de la Ciudad de México, y otras que tienen sus respectivos atrasos. En algún punto estando allá dijiste, ay, esto es como en México. Pues, más que pensar en eso, pensaba en adaptarte. Al final, creo que la vida es así. El que mejor se adapta o más rápido lo hace es el que más oportunidades tiene de rendir mejor. Entonces, yo disfrutaba de estar allá. Al final tenía una rutina diferente. Claramente pasé mucho tiempo solo conmigo mismo, que eso creo que también me hace crecer y ver hacia adentro y quizás darle valor un poco a todo lo recorrido y todas estas decisiones que a veces son buenas, a veces son malas, pero te llevan a hoy estar donde estás, ¿no? Entonces, más que comparar, esta es mi realidad, esto hay hoy y voy a aprovecharlo y disfrutarlo al máximo.
Pero a ver, yo viendo al entrenador, insisto, siempre digo, porque en cada ciudad de Europa me ha tocado lo mismo, sobre todo cuando en cada ciudad solo hay un club. Y podría decir hasta de México, y no sé si del mundo. Que ese club de la ciudad cree que es el Real Madrid. Y Real Madrid solo hay uno, señores, ¿no? Y el Real Madrid a veces se comporta con mucho más señorío y apertura que todos los clubes que creen y pretenden serlo. Y hablo, insisto, yo soy de Puebla. El Puebla, como está solo, cuando estaba Lobos, pues podía comparar. Pero ahorita que está solo el Puebla cree que es el Real Madrid y los accesos y las restricciones y las, ¿sabes? Pues lo mismo me pasó cuando vi al Feronikeli 1800 o 1974, ¿no? O sea, cuando yo me metí a grabar al terreno de juego y no había, vaya, ni rejas para cerrar. Y cuando alguien me dijo, ¿y tú qué haces grabando aquí? Y yo, tenías que haber pedido permiso. Y yo, a ver, tío, viene alguien de México, va a mostrarlo a 10,000 kilómetros o 12,000 kilómetros de distancia. Estas cosas que están horribles en construcción, me necesitas tú más. Deja tú a mí. A cualquier medio de comunicación mexicano tendrías que ponerles alfombra roja como esta y te pones pesado, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces yo vi que te querían aplicar, sobre todo el director técnico, una especie como de derecho de piso. No sé si tú lo veas así, pero a lo que voy es, no te dejaron ser titular constante. ¿Por qué crees? Decisiones. No me gusta poner tantas excusas. Al final, creo que estuve al pie del cañón siempre. No me lastimé, no me lesioné. Todos los días iba. Había gente que yo decía, bueno, esto no es profesional. O sea, había gente que no llegaba a entrenar y yo no entendí un poco, pero después entiendes un poco cómo es el club, que a veces no pagaba cuando tenía que pagar. Cositas que no te esperas estando allá, pero pasan. Y bueno, al final, digo, ni te había contado, pero al final yo recibí 2, 3 mensajes del entrenador donde se disculpaba. No sé, ahorita no me sirve que te disculpes. Me servía que jugara, hermano. Como la novia, perdón por romperte el corazón ya un año después. Entonces, creo, yo me quedo tranquilo con lo que hice conmigo, que es lo que, a ver, podía controlar, el dar el 100 cada entrenamiento, me pusieran o no. Y bueno, el recibir el mensaje de Sheffield fue algo grato, pero personal. O sea, ni siquiera fue como, nada, yo soy un profesional y yo sabía lo que tenía que hacer. Si aquí el ser profesional lo hacen de manera diferente, yo no lo siento así. Yo voy a ir todos los días, yo voy a entrenar todos los días. Si me necesitas, voy a estar listo. Que al final, en el último juego, como que se acercó mucho cuando ya estaba jugándose, digamos, pues la vida. Entonces ahí como que tuvo intenciones, pero al final, no sé, quizás fue derecho de piso, quizás, no sé, al final no le pregunté, al final yo no me gusta quizás pedirlo así, me gusta más que lo vean en la cancha, que rindo, que estoy y bueno. Pues sí, pero a lo mejor en México tenías más oportunidades y más tiempos, ¿no? A lo mejor en el extranjero es más reducido, no sé, yo, porque también me mido contra medios de comunicación europeos, extranjeros, ¿no? Y yo sé que aquí en México, en los medios en los que trabajaba eran grandes y a lo mejor en una segunda oportunidad me iban a dar algo mejor, me iban a compensar. Pero yo en Europa a veces cuando me dicen, tienes un minuto para grabar dentro del estadio, es, güey, no, o sea, tengo un minuto, ¿no? O sea, creo que el nivel de exigencia en todos sentidos es diferente. No sé, yo tampoco era tu consejero, ¿no? Pero a lo mejor si te hubiera dicho, güey, plántatele, güey, porque a lo mejor es lo que quiere ver, ¿no? A lo mejor este quiere que me exija en palabras. Me está mostrando en la cancha, pero en palabras que tenga, no sé. Quizás hubo una ocasión donde lo abordé, pero la reacción que él tuvo, y ni siquiera me lo dijo él, me lo dijo un auxiliar que, bueno, es español, no fue la que yo esperaba. O sea, porque yo quizás fui en un tono amigable, amable, a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué necesito hacer? Y lo tomó mal y dije, chao. O sea... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo, sobre todo viviendo en España, o sea, que sé que con los españoles no tengo que decir, hola, buenas tardes, mire, me gustaría, tengo que ser directo. Necesito esto para mañana. Y entonces reaccionan de mejor manera que si se los digo amables. Y no sé cómo hubiera reaccionado él, porque, bueno... Mejor hubiera regresado a... No, pues es diferente. No, es finlandés, quizás me respondía o quizás se tornaba mal. Al final lo hice una vez y listo. Yo seguí entrenando y seguí cumpliendo con mi contrato, con mi manera de ser, de sentir el fútbol y bueno. A ver, ¿no viste cosas raras? Porque en Albania, por ejemplo, segunda división, me cuentan que es una liga que está plagada de temas de apuestas y de marcadores extraños y de situaciones anormales. Y, por ejemplo, había otro mexicano José Tornillo, que incluso hubo un partido en el que se iban a enfrentar
y que ahorita ya está en Albania. Su equipo es de los que creo que clasificó a Conference, pero él no lo renovaron. ¿Pero no te tocó ver cosas raras en el terreno de juego? Sí, la verdad que sí. O sea, y más que ver, escuchar. Escuchar que faltando 2 fechas quizás íbamos a jugar payout. Y yo decía, ¿cómo? Pero faltan 2 fechas, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Me dice, no, seguro vamos. Y bueno, me decía uno y yo decía, bueno, quizás este es pesimista, ¿no? Iba con otro y me decía lo mismo, no, seguro vamos a ir. Y yo, ¿cómo? Si se enfrenta uno de arriba con el que estamos ahí, hay posibilidades. Por cómo juega uno, me decía, no, vamos a ir directo. ¿Y a qué iba? Que íbamos a estar una semana más. Y yo, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y tal cual, o sea, no sé, me tocó ver un partido que en la primera vuelta un equipo tenía 3 jugadores que decía, bueno, el mejor de ellos es el 10. Y toca enfrentarnos y el 10 en la banca. Y yo no entendía muy bien, pero no preguntaba, ¿sabes? O sea, era como, ¿por qué está pasando esto? Y después el partido creo que iba 2-2. Necesitamos ganar, sí o sí. Y el equipo tenía 2 brasileños que estaban jugando muy bien el primer tiempo y al medio tiempo lo saca. Y yo, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, quizás no me quise involucrar más, claro, pero son cosas que suenan que dices, aquí hay algo raro. No, yo porque, insisto, en España o en las ligas top saben que en este tipo de ligas ocurren cosas, ¿no? Y al final creo que por eso tampoco suben demasiado en sus coeficientes, por eso no salen del atolladero en el que están. Esa es la realidad, porque a lo mejor talento sí hay, por eso está... Muriqui o quién. Sí, Vedat Muriqui en el Mallorca, ¿no? Con Javier Aguirre, y por eso muchos albaneses están en Suiza, ¿no? Que juegan con otras selecciones o incluso hasta en la Premier League, porque, o sea, de verdad tienen muy buen físico a la hora de competir. Sí. Por eso se meten hasta pesas y cosas así. Pero sí, el fútbol no es lo más, digamos, técnico y a lo mejor tan limpio. Más al ratito, porque vamos a ir a ese pizarrón a que nos expliques algunas cosas técnico-tácticas de tu desempeño en el terreno de juego. ¿Dónde te sientes más libre? ¿Dónde crees que has rendido mejor? Porque hablábamos de lo de selección mexicana. Contra Jamaica le metiste 3. Y en algún partido de Copa MX, yo me acuerdo del América contra Correcaminos, porque creo que lo dirigía el Chelis, también te destapabas de 3, ¿no? O sea, tus remates acrobáticos, tu capacidad de respuesta ante, pues no sé, botes extraños. O sea, había en ese tiempo gente que decía, ¿no? O sea, Raúl Jiménez es capaz de meter las increíbles, ¿no? Como el Chicharito. Y es momento, mi estimado Martín, de ir un poco al terreno de juego, pero con anécdotas. O sea, yo no soy un especialista en táctica. Hay muchos compañeros que la verdad sí se están clavando y especializando y ya toman hasta los cursos de entrenador. Pero yo soy mucho más histórico, mucho más de anécdotas, mucho más de ir al lugar de los hechos. Y ahora que te digo que retomemos lo del pizarrón táctico, ¿qué sentiste cuando yo te dije, oye Martín, y voy para allá? O sea, te voy a hacer una entrevista. O sea, ¿creíste que iba a llegar o no? La verdad que no, digo, al final sabía que habías estado mucho tiempo por allá, pero dije, guau, ¿en serio voy a llegar hasta acá? Y dudaba, pero tampoco hablábamos todos los días. No. Hablabas, no sé, cerca de la fecha donde tú ibas a estar por ahí y bueno, después apresuré tiempos para tu estancia y todo y bueno, salió muy bien. Sí, porque sabrán, o los que no tengan idea, que finalmente viviste un buen rato en hotel, ¿no? O sea, que tampoco fue tan sencillo, porque no es que haya una gran gama de opciones para vivir, o sea, para rentar. ¿Cuántos edificios había? Muy pocos y bueno, lo que estaba proyectado para hacer todavía le faltaba tiempo, o sea, no se podía habitar. Entonces, bueno, sí fue un poco complicado. Sí, también presentaremos esas imágenes. Tu edificio finalmente muy bonito, pero realmente yo dije, hay 10 edificios en la ciudad de esta categoría, ¿no? Todo lo demás era como, pues, casitas, casi tipo chocitas, ¿no? Todos comercios muy pequeñitos. Evidentemente aunque había 5 calles, había tráfico y gente estorbándose. Bueno, cosas que en imagen se desarrollan de mejor manera. Martín, a ver, sigue siendo a tus 31 años un centro delantero puro, nato, eje, rematador, o sea, que tiene que vivir dentro del área, o más bien dices, no, güey, ¿cuándo fui eso? Yo nunca he sido eso. O sea, ¿cómo te calificas a ti mismo como delantero? Bueno, creo que en esta parte de adaptarse, también tienes que adaptarte a tus compañeros. Muchas veces me ha tocado ser el 9, punta, el finalizador de las jugadas, pero también me ha tocado jugar atrás del delantero, ¿no? Y creo que en las dos está bien, de acuerdo con quién me acompañe. O sea, al final
No es lo mismo tener a un Rubén Sambuesa, un Michael Arroyo, que quizás tener a jugadores en perfil cambiado que en lugar de centrar tienes que ir a jugar una pared o tienes que hacer otras cosas, ¿no? No es lo mismo jugar con Raúl Jiménez de doble 9 que con Oribe. O sea, que quizás pueden ser similares, pero al final quizás Oribe bota más y yo tengo que ir más de 9 y con Raúl era diferente o una y una. Entonces, me siento cómodo en la cancha. Cuando juego es cuando me siento cómodo. Después, creo que vas buscando esta posición donde explote mejor y que al equipo le funcione, ¿no? Porque al final tú te puedes sentir cómodo, pero el equipo no te encuentra y no sirve lo que estás haciendo. Aunque hay una foto muy famosa, tú abrazado con Raúl después de un gol, no sé si lo metió él o lo metiste tú y tú le diste el pase, no lo recuerdo. Pero jugaron realmente, como dices, al ser doble punta, muy poquitas veces juntos, ¿no? O sea, realmente no coincidieron en la cancha. ¿Qué funciones tenías? A ver si me puedes explicar un poquito cómo jugabas cuando jugabas con Raúl, ahí en ese pizarrón que tenemos del Sueño FC. Bueno, elige, ¿cuál eres tú? Bueno, estamos atacando hacia acá, ¿no? Es el portero. Bueno, con el Piojo era línea de 5, era 3 volantes y 2 nueves. Que fue en el partido que dices de Copa, supongo será, ¿no? Copa. Por aquí debía estar Rubens, el Rolfi Montenegro puede ser, creo que estaba Vito Medina, Chema Cárdenas, o puede ser el Hobbit. Y Raúl y yo prácticamente en esta formación teníamos que estar juntos para conectarnos. De hecho, el gol que dices viene de un centro del Chema Cárdenas acá, Raúl va a segundo palo, yo pico primer palo, Raúl la baja y yo anoto. Pero en ese partido, bueno, hice 3 goles. Después Raúl botaba, Rolfi Montenegro aparecía por acá, creo que la Jun jugaba en ese entonces por aquí en la Copa. Y bueno, el Rolfi tira un pase, Raúl al botarse jala marca y me deja el espacio y yo entro prácticamente solo y creo que fue el segundo gol. El primer gol fue un desborde de Chema Cárdenas, picó, creo que era Tony López. Y yo aquí atrás en punto penal entraba. Entonces, creo que lo que buscaba Miguel era eso, que los dos centros delanteros estuviéramos juntos para hacer como una sociedad. Y bueno, creo que en los partidos que nos tocó lo hicimos bien. Después, bueno, lo que te decía, no es lo mismo jugar con Raúl que con Chucho Benítez, que en paz descanse, que me tocó también. Digo, era un tipo que yo lo único que tenía que hacer era bajarle la pelota bien y él hacía todo lo demás, ¿no? O Se quizás llevaba hacer todo. esta función de votar porque él al espacio iba muy bien, era un tipo muy potente y todo. Entonces, creo que va dependiendo quiénes son tus compañeros, con quién juegues. En la selección era un 4-4-2 con el Potro y a veces era Marco Bueno, a veces era el Cubo Torres, a veces era Ángel Saldívar. Pero teníamos extremos que tenían buen pie. Teníamos un Dedos López, teníamos un Giovanni Hernández, que entonces, ¿qué decía el Potro? Necesito que estén acá y que hagan movimientos de atacar el espacio. Entonces era cruzamientos y todo, pero bueno, el sistema de juego de esa selección era llegar a la banda y buscar el centro, ¿no? Y siempre tener ocupada el área. Entonces, bueno, te repito, al final, creo que una de mis mejores temporadas fue en Alebrijes, cuando jugaba Memo Madrigal de punta, y yo ya funcionaba un poquito como 10, como media punta, pero bueno, también teníamos un equipo que al principio quizás no lo tenía tan claro, y después ya el lateral me encontraba, el central que era Noya o Dani Cervantes, yo hacía movimientos que al final cambiaban la estructura, pero era productivo. Era productivo porque de un 4-1-1 ganamos un 4-3-3 por los movimientos que yo hacía y tenía una libertad de sentir el juego como yo lo quisiera. Quizás no tenía indicaciones tan claras, pero yo veía espacios y al final, bueno, tiene que haber una coordinación. El extremo se hacía alto, yo recibía a votar, yo recibía acá, este se hacía alto, terminamos con Taufik Guarch, que juega en este momento acá, y bueno, ese torneo fuimos campeones, nos fue muy bien, el siguiente también nos fue muy bien, y eso hace que bueno, el rendimiento que tuve, por cómo jugaba y todo, bueno, hace que regrese a Primera División. A ver, voy a improvisar, espero que el productor no me regañe. Ven, a ver, siéntate, vente para acá. Pero me voy a traer, a ver, de verdad, insisto, no estoy haciendo, pero, a ver. Es que ya hablaste de Alebrijes. Y esta camiseta dice aquí, gran final, miércoles 29 de noviembre. Con Alebrijes, creo que te pasa, hablamos al principio, de que con América no jugaste en la liguilla, pero jugaste la final. Con Alebrijes prácticamente no metías gol, aunque tenías toda esta función que ya nos explicaste.
pero en la final anotaste. ¿Me cuentas un poquito anécdota, recuerdo de ese momento en particular? Porque alguien, un pajarito, me dijo lo que sucedió después del gol. Wow. Bueno, fue un torneo muy difícil. Porque pues venía de no tener actividad después de estar en clubes en primera división y no tener regularidad, pues hace que pierdas la confianza en ti. Y realmente llego a Alebrijes y al principio, los primeros 4 juegos, no jugué. En el quinto partido o cuarto, no recuerdo bien, me ponen y bueno, como que el equipo no ganó, pero funcionó. Se sintió cómodo, se sintió diferente. Y partidos anteriores se había ganado y no, la sensación no era la misma, ¿no? A partir de ahí empecé a jugar. Obviamente el delantero vive del gol y a mí cada partido era una exigencia personal y una exigencia del cuerpo técnico, del equipo. Solo había un entrenador, creo que era el tercero, Cuate Rivera, que me decía, a mí no me importa que no hagas gol porque lo que estás haciendo hace que el equipo funcione. Y si tú no haces eso, no ganamos. Yo por más que lo escuchara no lo sentía así. Fue un torneo difícil por eso, porque, bueno, no encontraba el arco, me desesperaba, había partidos donde salía llorando de que ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me estoy apurando? Y bueno, situaciones personales y deportivas que al final tú solito te sobrepasas y no fluye de lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo sabía que estaba haciendo cosas bien. Me acuerdo que en la final, bueno, paréntesis, en la liga jugamos contra Juárez en la liga y perdimos 2-1 y en el último minuto yo fallé un penal en la liga. Era el 2-2 y bueno, era como sacarme toda esta mala vibra de no anotar. Y realmente, bueno, hubo burlas de parte de ellos y te tienes que callar. ¿Del rival? Listo, claro. Ah, normal. Y bueno, me acuerdo que en esa liguilla nos perdimos 3 partidos en la... Claro, porque pausa, a ver. Para esos tiempos es el americanista fresa, ¿no? O el campeón que, el que se supone que tendría que, o sea, es de joder. Claro, sí, bueno, era normal, pero bueno, en ese momento quizás yo estaba en un momento difícil en esta parte de, sé que estoy haciendo bien, pero me falta esto, y me falta esto, y me falta esto. Después en la liguilla nos toca contra los 3 equipos que perdimos en el torneo, porque perdimos muy poco. Sí, creo que no me fallan las cuentas, creo que contra esos 3 fueron los únicos partidos que perdimos. Nos toca Zacatepec, nos toca Celaya y bueno, la final contra Juárez. Y obviamente me viene el recuerdo del partido de la liga, ¿no? Que perdemos 2-1 y que yo en el último minuto erré un penal. La verdad es que en la liguilla, cuando sientes que todo está en su lugar y fluye, o sea, ya no tendríamos que hablar tanto y el equipo se soltaba y creo que yo estaba en un momento donde ya me sentía más importante a pesar de no anotar, ¿no? Me acuerdo que concentré, bueno, toda la liguilla con Memo. Memo, imagínate, era el contraste. Campeón de goleo y cada pelota que tocaba era gol. Y bueno, yo hacía otra función, él hacía eso y decía, bueno, mientras tú hagas esto, yo sigo haciendo esto y funcionamos como equipo, ¿no? Me acuerdo que una noche antes mi mamá me dijo que vas a meter gol mañana. Y le digo, puta, ojalá, güey, porque me han dicho mamás, tíos, primos y no pasa. Pero le digo, pero sería buen momento. Digo, al final, quizás ya en esa final no estaba pensando tanto en eso y quizás dejé fluir y bueno, recuerdo que, es más, ni imagino un gol así. Fue un golazo y me acuerdo que en el festejo lloró porque era, o sea, fue una temporada de verdad de mucho trabajo y que en ese momento estuviera anotando y ayudando al equipo y siendo en una final, lo hizo más especial. Aparte, tuve la fortuna de que mi mamá y una de mis hermanas estuviera ahí y bueno, creo que fue un momento muy, muy padre. Yo conozco a una de tus hermanas porque lo mismo, ¿no? En el reportaje en Chiapas nos da entrevista y nos contaba pues de cómo eras de niño, ¿no? O sea que hay ciudades que entregan muchos futbolistas. Tú ve a Guadalajara y cualquier cantidad de futbolistas han nacido ahí, se han criado allí. Pero yo también creo que el origen es muy importante y limita o proyecta, coadyuva a que brotes. O sea, tú tienes referentes, ¿no? En Guadalajara, sí, ¿no? El Chicharito es lo que ha llegado a ser, ¿no? Pues que Marco Fabián y segunda generación y tercera. Futbolistas chiapanecos y aparte no de la capital. Yo no recuerdo otro en primera división. No sé si... ¿Qué representa hoy Martín Zúñiga para Chiapas y en general para
tu ciudad, para Tapachula? Bueno, hay jugadores en primera división. Creo que uno de los que hasta puede ser un ejemplo es el Cato Domínguez. Digo, tampoco es de la capital, pero es de ahí. Memo Allison, que también es de ahí de Arriaga, Chiapas. Pero bueno, de Tapachula sí creo que no. Y creo que se sienten orgullosos. Al final, a ver, la gente en este medio se va a sumar cuando vayas bien y cuando vayas mal, seguramente será la primera que critique y que diga y que es normal, es parte de estar en el medio y parte de ser, de que critiquen tu trabajo, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, no es lo mismo trabajar en una oficina que en algo donde te exponen, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas buenas también. Apenas tuve la suerte de estar hace una semana, 15 días ahí en Tapachula y la verdad que la gente se siente orgullosa de lo que he hecho. Al final, bueno, uno siempre sabe dónde inició, cómo, qué hizo, cuánto le costó, quiénes estuvieron y yo contento con eso. Al final, si volteo hacia atrás, digo, bueno, no ha estado tan mal, pero qué viene, ¿no? Al final, eso es lo que tengo en mi cabeza, no quedarme con lo que ya fue, sino, bueno, todavía creo que tengo las ganas, tengo la salud, tengo las condiciones para seguir más y bueno, y quizás hacer sentir a esa gente orgullosa y feliz que realmente hay gente que ni conoces que quizás está feliz de lo que haces. No, y yo creo que aparte en cancha y fuera de cancha, porque tu primera explicación en el pizarrón, ahorita tendremos otra, muy interesante, mano. O sea, sí se nota que estás estudiando el Endit y otra cosa, o nada más es solamente el No, Endit. hasta ahora el Endit nada más. Ahí estamos preparándonos. Digo, es algo que me gusta, es algo que seguramente viene después, porque bueno, el fútbol, gracias a Dios, me ha dado todo y de alguna forma quisiera seguir ligado después de dejar de jugar. Ahorita regresamos a la parte europea, tus aspiraciones, tus sueños, porque me queda claro que, pues sí, te vendieron el proyecto diciendo a lo mejor llegas a un equipo top y te clasificas a Conference League y ahorita ya estarías en esas fases previas. Ya viste que sí hay cierta realidad, pero también hay otra parte que no. Y entonces yo creo que con los países que visitaste, porque estuviste en la Euro en Alemania, porque ya fuiste al... ¿Habías conocido el Bernabéu antes de o fue tu primera vez? Fue la primera vez. ¿Y qué tal? Impresionante. Y qué bueno que me toca ahora, ¿no? Con toda esta remodelación. Digo, primer mundo, es el mejor club del mundo, a mi parecer, en todos. ¡Onda! Ya. Bueno, yo también creo que dije algo parecido al principio del podcast, pero sí, o sea, la infraestructura, la forma de concebir todo como proyecto es sensacional. No, yo te voy a decir una cosa, y también anécdota a modo personal. Yo lloré la primera vez que entré acreditado al Santiago Bernabéu, ¿no? Aparte, te ponen el himno, no sé, todavía no te ha tocado partido, ¿no? Pero te ponen el himno de la 10ª y ese día era una tarde calurosa de verano y el sol me daba de frente. Entonces yo decía, ¿no? Yo recordando pues, también, ¿no? Mis orígenes en Puebla, ¿no? Sueños de niño. Y yo decía, ya valió la pena la universidad, ¿no? O sea, ya valió la pena quemarse las pestañas. O sea, no es lo mismo entrar de aficionado a entrar acreditado, ¿no? Claro. Con tu credencial. Entonces yo decía... Qué padre esto, y por eso ahora estoy metido tanto en esta misión, porque me gusta mucho cuando el futbolista mexicano se arriesga a ir a pelear en escenarios adversos, sea cual sea, ya es dar un paso, ya es salir, ya es ir a buscar a pelearla. Yo creo que a mucha gente, no sé si te pasó, te habrán dicho, así como Oribe te dijo, sí, qué bueno que te vas, a lo mejor alguno te dijo, ¿Para qué? caramba te vas, no? O sea, vas a ganar a lo mejor menos dinero, es una liga tal, o sea... ¿Tuviste cuánto en porcentaje? O si recuerdas alguna opinión así muy dura que sí te haya hecho dudar de, no, pues a lo mejor y tienen razón y mejor me quedo en Tepatitlán. No, la verdad es que no. Creo que la gente que me rodea o la gente cercana sabía que quizás era un sueño de chico y te repito, viendo la realidad de a dónde era y cómo era, siempre todo fue en positivo. Bueno, sabíamos que podía haber riesgos, pero estaba dispuestos a correrlos, ¿no? Al final, la gente con la que compartí primero la noticia fue como un, dale, o sea, por algo está llegando en este momento, por algo no fue antes. De hecho, cuando estuve en Alebrijes, salió una noticia donde el Derby Country me quería, digo, no me llegó nada. Pero sí sonó demasiado. Se lo inventaron los embajadores aztecas o algo así. No sé, porque también, o sea, a ver, medios importantes lo sacaron y llegó un momento donde yo ya dudaba y yo ya había empezado el torneo en Oaxaca y bueno, al final no pasó y por algo estaba pasando en este momento, ¿no? Entonces creo que
mi familia y amigos cercanos, cuando yo les comparto la noticia, oye, va a pasar esto, fue un dale ve. No, qué bueno que se concretó, aunque con los matices que ya hemos dicho, ¿no? Del país en construcción, de los atrasos en los pagos, de el mal entender del director técnico, lo que tú quieras, o hasta del que me corrió de la cancha grabando. ¿Sabes qué es horrible? Eso, cuando empieza el rumor y tú empiezas a pensar que sí puede ser y luego no se concreta. Porque a mí me pasó cuando también me mandaron como corresponsal de primera vez. A mí me dicen, oye, ¿te gustaría ir a cubrir España y a vivir allá? Porque está Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid, Chicharito en el Real y Javier Aquino en el Rayo Vallecano. Al día siguiente mi cabeza ya estaba allá. O sea, yo ya estaba allí. O sea, me dices, bueno, y el fin de semana tienes que ir a cubrir el, no sé, Querétaro Pachuca. Yo, güey, estoy flotando. ¿Qué caramba me estás diciendo? Que yo tengo que ir a entrevistar a Querétaro Pachuca y mi cabeza está allá. Sí se despierta una ilusión muy, muy cañona que, uno, es muy difícil combatir y qué bueno. ¿A qué voy? Ahorita estamos viendo casos como, por ejemplo, el de Rodrigo Huescas, que algún día nos encantaría tenerlo sentado aquí ya con el paso del tiempo, con su experiencia en Copenhague. O sea, lo que ha de haber sido estos días, ¿no? La angustia de que se genera, ¿no? Me libero, ¿no? Bueno, tenía como esta parte de sí ilusión, pero realidad. Y la realidad es que yo ya había empezado a torneo con Tepa y lo peor que podría pasar en esta ilusión era seguir en algo donde yo donde estaba bien, donde estaba rindiendo bien. Entonces, quizás este lado pesimista que a veces yo creo que está bien que lo tengamos como para aterrizar un poquito, era, a ver, quedan 3 días para que cierre el mercado. Si se da, que fluya. O sea, yo ni siquiera preguntaba, yo que me hable mi agente y que si se dio, listo. Me acuerdo que yo todavía juego en La Paz y el otro día regreso y cuando voy llegando casi a mi casa, oye, ya está hecho. Necesito esto, esto y esto. Y yo el fin de semana, porque bueno, expansión juega entre semana, me encargué de pues, dejar todo bien y ellos querían que yo viajara, no sé, me avisaron el jueves y que el viernes viajara para jugar el sábado. Digo, eso te iba a decir, hiciste un Tapachula Pristina porque pues hay 3 frecuencias a la semana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu vuelo, no, tu trayecto? Fueron como 28 horas. ¡Ah! Pero bueno, después entiendes un poquito. No, pues dime las ciudades. Fue México, Estambul. Puede ser. Estambul, Múnich y Múnich, Pristina. Okay. Entonces sí fue largo. Bueno, después me dijeron, te podíamos mandar a Albania y de Albania por tierra a Pristina. Entonces por eso quizás buscaron la conexión para que llegara a la capital. Pero tampoco hay vuelos de México a Albania. A lo mejor hubiera tenido que ser México de Estambul o México algo de Estados Unidos y de Estados Unidos a Albania. Nos ahorramos, bueno, si hubieran ahorrado ellos un vuelo y lo hubiera hecho por tierra, pero bueno, sí fue largo, pero estuvo bien. Ahorita les cuento la anécdota de las fronteras por las que pasé por tierra, gracias a que Martín me llevó a la central de autobuses de Pristina y preguntamos si había autobuses de Skopje. Pero Cruz Azul, ¿llegaste a jugar alguna vez en las subs con Santiago Jiménez o no? Nunca. Sí, me tocó. O sea, compartir. Me tocó varios juegos, de hecho. Me tocó varios juegos antes de que me diera la trombosis. Oh. Y bueno, era un tipo que, bueno, se le veían cosas diferentes. O sea, tú decías, sí, este güey le va a romper en Europa. Sí, lo puedo hacer bien. Digo, si bien es cierto, primero lo tenía que hacer en Cruz Azul como lo hizo. Pero bueno, se veía que era un jugador diferente y nos tocó compartir varios partidos ahí y bien, nos entendíamos bien también. Ahorita me dices en la cancha, pero hay quien dice que él se desesperó por ti, porque, a ver, tú ya no eras un sub-20, ¿no? O sea, en ese tiempo a ti te bajaban del primer equipo, tenías que 26, 27 años, ¿no? Y finalmente él sí era un sub-20. Entonces él podía tener esta postura de, no, nos están cerrando los espacios, estos veteranos ya ¿no? Y ese tipo de cosas lo hicieron dudar si persistir con Cruz Azul. Por fortuna, toda la gente que estaba allí, sus entrenadores, y supongo el Chaco lo aconsejó bien, Carlos López, toda la gente que estaba allí. Pero tú, ¿cómo era tu convivencia con él? Y si puedes, ya te prometo que solamente esta vez en el pizarrón, mostrarnos cómo compartías con Santiago Jiménez en sub-20 de Cruz Azul. Bueno, con Santi, Cruz Azul igual jugaba 4-4-2, pero Santi era un jugador que le gustaba tener mucho la pelota. Entonces, ahí yo era el 9 fijo, y él era el que o picaba para acá, o trataba siempre de él arrastrar. O sea, quizás a veces a esa edad hacemos movimientos que no son tan inteligentes o tan provechosos, pero bueno, te lo da
pues el jugar con gente diferente, tener compañeros diferentes. Entonces, al final, él a veces quedaba muy por fuera en esta ganas de tener la pelota y yo le decía que tuviera paciencia, que al final, bueno, era una sub-20 con limitaciones, pero al final lo que recargaba o lo que el entrenador de esa categoría quería era que nosotros fuéramos el soporte y que entre nosotros tratáramos de hacer todo. Me acuerdo de unas triangulaciones que hicimos que no acabaron en gol bueno, me acuerdo contra Veracruz que el portero era Jurado y nos atajó todo ese partido. Pero bueno, fue un partido donde las sensaciones como dupla de delanteros fue buena, ¿no? Al final, lo que dices, por ahí me llegó en alguna ocasión que él decía como que sí, está Caraglio, sí, está Cauterucho, sí, pero el que, a mi entender, decía, era el más complicado, era yo. Y bueno, cuando me dijeron eso, la verdad, nunca me lo dijo a mí. Me sentí halagado porque... Es buen momento, Santi, échale una llamada. No, y bueno, al final, ayudarnos. Creo que como mexicanos en un equipo así, sabíamos que iba a llegar gente extranjera y bueno, el echarnos la mano, el estar ahí, el apoyarnos más allá de competir por la misma posición, creo que es sano y hace que crezcas, ¿no? ¿Has hablado con él en los últimos años, desde que está en Feyenoord? No, la verdad que no. Por ahí quizás un par de mensajes felicitándolo y nada más. Quizás Vente. tampoco me gusta ser tan así. Quizás con Raúl un poco más, pero conviví mucho más con él. Te digo, al final con Santi pasa un poco lo que le pasó de la trombosis y eso lo alejó un poco y la convivencia pues tuvo que parar un poco. Digo, igual comimos asado en su casa con su familia y todo, pero bueno, al final era un tema delicado que lo aportó un poco. No, bueno, y el de Raúl no es menos delicado. Yo sí quería preguntarte eso, porque supongo que él lo quieres más allá que un amigo, ¿no? De hecho, yo con Raúl también tengo mucha estima, no tenemos mucha comunicación, pero yo recuerdo haberlo visto en sus últimos días con Atlético de Madrid. Y él tuvo un gesto conmigo de verdad de esos que no olvido nunca. Y cuando lo fui a ver a Lisboa, en su casa, en una entrevista que hizo con Rodolfo Landeros, pues, se lo agradecí, ¿no? Porque él pues, no estaba jugando con Atlético de Madrid. Después del gol que le mete, no sé si fue al Sevilla, y que en ese momento parecía que podía despegar, el Cholo comenzó al revés, a borrarlo, ¿no? Como decir, güey, no te voy a dar la oportunidad, casi ya hagas lo que hagas. Y me tocó verlo en una pretemporada ya sentenciado, ¿no? O sea, ya casi aislado, corriendo con los suplentes de sabemos que te van a vender. Había posibilidades en ese tiempo, se hablaba del propio Rayo Vallecano, terminó eligiendo Benfica, creo que fue una buena opción, jugó Champions, detonó. Estuve en el estadio cuando mete ese primer gol con la cabeza, que no sé, me acuerdo jornada 1 de Champions o de Liga, pero güey, yo celebraba, ¿no? O sea, estaba feliz. Me imagino lo que debes de haber sentido tú cuando viste a Raúl Jiménez tanto triunfando como ahorita regresamos a ese día de cómo sentías cuando veías a tu hermano en Europa. Bien, a ver, cuando compartes tanto tiempo y sabes que quizás igual y podía ser tú el que estaba ahí, te llena de orgullo y de felicidad. Al final también hubo momentos críticos que igual, como dices, derecho de piso quizás, el adaptarte bien o no a un sistema, a un entrenamiento, a un club, a un entrenador. Y bueno, ahí tratas de estar más cerca, ¿no? Al final, creo que ya últimamente quizás no tan fluida por, bueno, temas de familia, tiene que estar con los hijos y todo, pero siempre pendiente de él y orgulloso de eso, ¿no? De lo que estaba haciendo, porque al final lo que dices es cierto, ¿no? Pues el irse, el probar nuevas cosas, porque aquí seguramente hubiera tenido contrato siempre, pero el que lo hiciera así, te digo, al final compartir con alguien y que le tienes una estima, pues hace que tú también te sientas orgulloso, ¿no? Entonces, era feliz de verlo feliz y bueno, también, aunque es difícil, sufrías un poquito también cuando las cosas no van bien. Bueno, ahora lo está haciendo bien en Fulham. Y última pregunta de este bloque. ¿Cómo viviste el día del cabezazo? Eh, Difícil. Difícil porque esto que te digo de poder estar en el mismo lugar para el éxito es lo mismo en eso. Es parte del fútbol y son cosas que, no sé, piensas cuando te lesionas, si no hubiera hecho esto, pero al final ahí lo sientes y en el fútbol son segundos que tomas decisiones. La verdad te asusta. Digo, antes de esto, y digo, me voy a ir quizás a algo todavía un poco más grave, fue lo de
Chucho Benítez, que también es alguien con el que compartí tiempo y pasa lo que pasa y no identificas qué estás sintiendo, qué está pasando. Pues con Raúl fue algo similar, ¿sabes? Como un miedo aparte que creo que se contagia pues a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Al final fue él y fue un impacto cabrón, pero después dices, puedo ser yo mañana. Entonces, la verdad que sí, como que te aflige, porque es una persona que conoces, que es una persona que quieres, y bueno, y por todo lo que se rodea, ¿no? Conoces a la familia, a su esposa y todos. Entonces, sí fue difícil y me costaba también escuchar cuando ya volvió, cómo se expresaban de él. Digo, al final, a ver, o sea, estuvo, él lo dice, él lo ha dicho, o sea, estuvo en negro mucho tiempo, o sea, entonces, digo, verlo, escucharlo, todavía tiene un impacto mayor, ¿no? Y que la gente que, digo, se dedica a esto, a criticar o a opinar, quisiera como que desde un principio fuera el mismo. Yo decía, a ver, espérame, o sea, no es normal lo que pasó. Sí, no le dio una gripe, ¿no? Entonces, ahí es donde molesta, pero bueno, entiendes que quizás eso es lo que vende. Entonces, estar en este medio es un poco taparte los oídos y seguir. Qué fuerte lo de Raúl en todos sentidos. Y tienes razón. A veces pienso que los periodistas, porque cuando estamos hablando así detrás de cámaras, sí somos mucho más humanos y mucho más empáticos, güey. Pero también nos ponen un rec, un micrófono y una necesidad de repercusión. Porque hay empresas de comunicación que eventualmente, así como te miden ratings, te miden interacciones, te miden esto. Y el que es capaz de alebrestar más al público, y de motivarlo, pues tiene mejores recompensas y mayores espacios y esto, lo otro. A costa de a veces meterse con fibras tan sensibles de los jugadores que, o sea, dices, güey, estás hablando de su vida, de su carrera, de su futuro, de su familia, de su esto. Y fíjate que yo no comparto muchas cosas con Chicharito Hernández de su filosofía, pero esta parte del que nos encanta crear ídolos y destruirlos, sí, ¿no? O sea, realmente el medio, el espectáculo, el medio público, nos encanta encumbrar, ¿no? El siguiente, el nuevo fulano, ¿no? El nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo, ¿no? Y ay, no llegó a tal punto, ¿no? O sea, se quedó corto. O sea, y pues nunca, igual y no va a haber otro en la vida, ¿no? O sea, son cosas muy, muy... Pero bueno, a mí me da gusto ver a Raúl en el Fulham. Las posibilidades de que volviese a hacer gol en Premier League eran muy poquitas. Y su mentalidad nos está demostrando lo que es capaz. Yo estuve atrás del arco cuando le mete el gol a Panamá, ¿no? Esa chilena que salva de algún modo la clasificación de México en rumbo a ese mundial. Es un ejemplo, ¿no? O sea, ahora todavía no lo dimensionamos, como con otros que ya están retirados, pero evidentemente sí es un parámetro importante de lo que está haciendo en su carrera. Para ti, ¿el qué es? ¿Es más un amigo, un referente? ¿Qué es Raúl para ti? No, es un amigo, pero es un ejemplo. Al final lo dices bien. A ver, estás hablando de un tema de la vida, no del deporte, no del trabajo, de vida. Y el que él se haya sobrepuesto a esto y hoy esté otra vez con esas ganas, esa ilusión, que haya perdido un poco el miedo, porque me imagino que los primeros juegos, quieras o no, había temor, pues hace que es un ejemplo, ¿no? de vida. Después es un amigo al que quiero mucho y que siempre voy a desear que le vaya bien. ¿Cuántas probabilidades crees que existan de que vuelvan a jugar juntos? Uf. No sé, en el fútbol puede pasar todo. No sé, ojalá el futuro nos depare algo así, estaría muy padre. Sí, y nosotros queremos tenerlo aquí en el Sueño FC. Evidentemente es un soñador sensacional. Ya te decía de esta anécdota de que estoy muy agradecido con él porque cuando estaba en este momento con Atlético de Madrid dije, necesito entrevistarte, Raúl, ¿no? La tele que me mandó aquí es muy importante, se están gastando un presupuesto importante. Yo sé que estás pasando por un momento duro y complicado. Me dijo, mira, a ver, vente mañana y hablamos aquí afuera de Majadahonda. Tú y yo, primero en corto, ¿no? Dije, con todo gusto. Entonces ya le expliqué, le dije, mira, soy yo sé que te acuerdas de mí porque en el Estadio Azteca lo entrevisté muchas veces en transmisiones. Digo, pero ahora estoy igual que tú. Antes tenía todas las cámaras detrás de mí, todos los productores, una infraestructura grandísima. Y hoy soy un corresponsal con mi camarita y con mi micrófono, güey. Estoy en un territorio igual de ajeno y de desconocido para ti, a 10,000 kilómetros de distancia. Y me cachó perfecto. Me dijo, ok, dile al jefe de prensa que ya hablaste conmigo y a pesar de que estoy en un momento no difícil, tan alto, ¿sí?
venga, nos echamos la entrevista. Y para mí, pues evidentemente fue un golazo, ¿no? Y la guardo ahí esa entrevista con mucho cariño. Entonces, lo queremos tener aquí en el Sueño FC. Que él ponga el reto, ¿no? O sea, que él diga, a ver, a partir de cuántos likes o a partir de que inviten a cuántos compas. No sé si vas a hacer aquí en México, estamos grabando en Ciudad de México, pero si me dice, órale, si se viene aquí a Londres, me voy. Y él sabe que no es broma, ¿no? Que agarro un avión, me encanta estar en los aviones, subirme y ir al lugar de los hechos. Pero sí, me encantará tener en su momento aquí a Raúl Jiménez y espero que seas de los primeros que le des like. Diga, sí, ojalá. También sería bueno, sí, sería bueno verlo, ¿no? Escucharlo porque al final creo que son muy pocas veces en las que logramos escucharlo en carne propia, lo que él siente y lo que él vive. Y sí, creo que eso se hizo un documental ya de todo eso, ¿no? Pero a mí me encanta su perspectiva, me encantaría la perspectiva de, a partir de eso, ¿qué le recomiendas a otros futbolistas mexicanos? Porque decías, al gremio nos dio miedo. Me imagino que es como los pilotos, como cuando choca un piloto, dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, les cambia la perspectiva de que eso, sabías que podía pasar, pero no a tal grado, ¿no? Claro. A ti te ha dado choque en la cabeza, pero ya a tal grado de decir, oye, pues en ciertas circunstancias, a lo mejor sí me estoy jugando algo más que, ¿no? Que 3 puntos y que la salud es un temazo. Futuros. Bueno, a ver, antes de futuros, cosas chistosas en Albania que te hayan sucedido. Porque ya te conté lo del taxi colectivo en euro. Pero yo sí me espanté cuando me llevas a la central de autobuses. Porque sabrán, o sabrás tú, y todo salió muy bien, que fui a ver a Bohimir Sinjic. Es un jugador serbio de los yugoslavos que estuvieron en México, que estuvieron con el Puebla. Y cuando lo contacté por redes sociales, dije, esta historia es increíble y tal cual fue. Y en su pared, sombreros mexicanos y playeras del Puebla y fotos. Y valió la pena la historia. Pero cuando me dicen en la central de autobuses, solo queda un bus a Macedonia y de Macedonia tienes que contactar a Serbia. Porque aunque son países vecinos, sigue la tensión, no hay guerra, pero hay una tensión muy palpable. Pues yo dije, ¿a dónde me estoy metiendo, no? Y luego que en la camionetita nos bajaron a la medianoche y pasar la frontera caminando y dar el pasaporte. ¿A ti te tocó también hacer ese tipo de cosas después? A mí me tocó cosas diferentes. Cuando visité Macedonia, cuando visité Albania, que fue por tierra, todo bien, en la aduana todo bien. Iba con José, entonces mexicanos que hacen aquí. En la aduana todo bien. Cuando llegamos a cargar gasolina o lo que fuera, preguntaban como de dónde eres. Y decíamos México y lo relacionaban con algo no tan bueno de México. Las series, ¿no? Exacto, o sea, iba para allá todo y ¿qué hacen acá, no? O sea, primera como la reacción de ¿y ustedes quiénes son? O así, y después, bueno, decíamos, bueno, somos deportistas, estamos acá visitando y listo. Pero la primera imagen que quizás tienen desde allá, que yo digo, qué a ver, fuerte, qué duro, güey. Yo veo a ustedes como, uy, a ver si no me cae una bomba mañana. Y ustedes nos ven como, uy, que quieren meter esta parte de mala fama de México hacia este lado. Y que ha cambiado, porque a lo mejor en los 90 eran las telenovelas, ¿no? De Thalía, o en Rumanía era súper famosa, y a lo mejor antes en los 80 supongo que habrá sido pues las series, ¿no? El Chavo del Ocho, como en Sudamérica todavía sigue siendo, claro, que duró muchos años más. Pero es verdad, ¿no? O sea, las series con estas temáticas, que saben de cuáles estamos hablando, ya han permeado en muchas otras partes del mundo, que eso es México, y claro, eso pues no está tan padre. Oye, y las albanesas, es que, a ver, o las kosovares, porque yo sí, cuando fui a Albania la primera vez, sí me impacté, dije, ah, caray, o sea, el estilo de belleza era muy importante, ¿no? O sea, yo he ido, pues sí, en Madrid están guapas, pero estás acostumbrado a verlas de algún modo, es este estereotipo occidental que ves en revistas. Pero cuando vi a las albanesas, y sobre todo en una región tan pobre, dije, pero, ¿y esto qué es? ¿A ti te tocó qué? ¿Dónde están más guapas? ¿En Albania? ¿En Kosovo? Yo creo que está muy similar. Al final tienen un son primas. Prototipo muy similar, muy guapas. La verdad es que, por ejemplo, yo iba mucho al gimnasio y me tocaba ver a pocas mujeres. Entonces ya vienen así, ¿sabes? Y digo, la verdad que me tocó ver mucha gente guapa. Pero bueno, es difícil quizás relacionarte, ¿no?, por tema religión, tema, pues bueno, ni sabes si se lo van a tomar bien o mal. Al final, no todos hablan inglés, entonces quizás el inglés que ellos entienden no llega a lo que tú quieres decir, malinterpretaciones. Al final estás en un país que está lejos de casa y por seguridad quizás hasta
dudas en hacer ese contacto. Claro, ¿y aprendiste algo de albano-kosovar? Uf, nada. O sea, teníamos una ventaja de que donde íbamos a comer y todo era todo inglés. Entonces facilitaba todo. O sea, es más, en el gimnasio al que íbamos varios, había gente que hablaba español por las novelas. O sea, mujeres que estaban ahí trabajando, dicen, no, pues, o por las series. Pero, y bueno, relacionan mucho Colombia con México. Y por eso quizás te tiraban 2, 3 palabras así, pero de ahí era todo inglés. Pero te repito, al final, sí, obviamente mujeres estaban guapísimas, pero piensas más en todo lo que puede pasar malo que... No me meta y no me arriesgo en ese terreno. Claro, y después, a ver, intentando relacionarte, intentando conectar, pues también la forma de pensar es diferente, la forma de sentir creo también, entonces... No sé, sería... No, completamente. A ver, yo tengo un amigo que en el Mundial de Rusia conoció a una rusa y se la trajo a vivir, camarógrafo en Estados Unidos, y se la trajo a vivir, ¿no? Y obviamente las diferencias culturales van brotando con el paso del tiempo. O sea, una cosa es, ay, jijiji, jajaja, y otra cosa ya ¿En es... serio? Pasa otra, ya piénsatelo, porque tiene sus bemoles y sus consecuencias. ¿Cómo te ves en este futuro cercano, inmediato? ¿Te quieres...? A ver, yo supongo que ya salir de México... No, ya lo habías hecho antes en Guatemala, no es lo mismo esto. Pero ¿qué tanto quieres que dure este pasaje fuera del país? Bueno, la verdad es que mi cabeza está en seguir allá, 2, 3 años, seguir viviendo esto, seguir mejorando deportivamente, claramente, pero también buscar un mejor lugar, ¿no? Al final... hablaba con un técnico hace unos días que decía, ve al lugar donde te quieran, que seguramente ahí es donde vas a rendir mejor. Porque te van a dar todo para que estés cómodo y te van a dar todo para que te sientas bien. Y bueno, mi cabeza apunta para allá, para seguir de aquel lado y en un lugar donde sea un poco más cómodo todo. Y comodidad no me refiero a zona de confort, ¿no? Comodidad me refiero quizás a un entorno que sea más favorable. Sí, yo creo que... A ver, creo que tenías compañeros que no habían salido de Kosovo, tenías compañeros que no saben lo que es vestir una camiseta nacional, tenías compañeros, finalmente no era un club, a lo que voy, no era un club grande de Kosovo. A pesar de que es chiquito, dentro de ellos también tienen un club grande que es el que constantemente gana y que tiene un estadio mejor, porque yo vi el estadio de Pristina y dices, bueno, pues aquí tienen las competiciones UEFA, ¿no? Yo creo que eso es la diferencia a la que te tuviste que sobreponer y adaptarte. Y que yendo a un entorno mejor, rendirás de mejor manera. Por ejemplo, Alemania. O sea, después de esa visita que hicimos con Sindic, fui a ver a Uwe Wolf en Múnich, en la frontera entre Austria y Alemania. Y él dirige en 4ª división. Y yo veía la infraestructura de los equipos de 4ª división de Alemania y dices, ah, caray, mucho mejor que la primera de Kosovo, ¿no? Entonces, ¿estarías dispuesto a tomar este tipo de ofertas de la segunda de tal país, la tercera de tal país, poniendo en el balance, digo, sabiendo que todo el mundo aspira a primera, ¿no? Pero o sea, en el balance decir, oye, pues a ver, es la segunda o la tercera española que es mucho mejor que tal. Yo hoy quizás en esta parte de crecer y mejorar y quizás sirva como trampolín, sí. No tengo miedo, creo que el ego, este ego del futbolista de que no, ¿cómo vivir allá? Hoy pasa a segundo término porque al final, pues ya en mi país, gracias a Dios, hice cosas bien, mal, regular, gané, yo estoy contento con eso y quizás allá toque picar piedra un poquito, estoy dispuesto. Entonces, no me cierro, obviamente en condiciones favorables, pero sí, claro que iría. ¿Qué sí odiaste de allí? De Pristina o de Kosovo en general, que dices, esto no lo tolero y no me gustaría volverlo a vivir. A ver, te doy un ejemplo. O sea, yo sí me di cuenta que en el súper me querían transar. O sea, sabían que no hablaba ese idioma y que literal una, no sé, cajera metió otro producto que yo no llevaba y que apareció en la caja registradora, ¿no? Y ahora reclámales. O sea, en Albania también me pasó un día de que, ay, ¿hablas inglés? Ah, sí, hablo inglés. Ah, pues voy a llenarlo, ¿no? Y a la hora le puso un 0 de más en la tarjeta de crédito. Y entonces ya, oye, en inglés, ¿no? Le pusiste un 0 de más. Ya no hablaba, ya hablaba albanés. Y entonces, o sea, esa frustración, a ti te pasaron cosas que dices, esto sí estuvo feo. Uy, creo que no, ¿eh? O sea, algo que si me hubiera pasado algo así me acordaría. No, al final, pues bueno, yo traté de llevarla siempre en paz, tranquilo. Pero a ver, con la comida, o sea, algo que te trajeron, algo que tú no pediste y que esto sabe...
¿No? Bueno, me aburre un poco la comida porque es lo mismo, pero más que odiar es como que, bueno, o sea, ¿Pero qué comías? ¿Qué y- comías? bueno, es que comía pollo, comía carne, comía pasta, comía O sea, nunca te risotto, metiste a un artículo así fuera de o muy local. no, y es que tampoco hay tantas opciones. Entonces, pues bueno, ese era un poquito fastidioso el llegar y saber cómo sabía toda la carta y que no podías pedir algo más. O sea, ahí era como, bueno, pues hoy, ¿qué va a ser esto? Y con Hoy amigos- pasta o pollo, como en Sí, los así, aviones. así, literal. Y era de que a veces iba con amigos y ¿qué vas a pedir? O sea, íbamos apenas y ¿qué vas a pedir hoy? ¿Te visitó gente? No, del De ahí equipo, del mismo. equipo, sí. Nadie se animó, ni de tu familia, ni nada. No, yo tampoco. Era un viajecito pesado. Pero ¿Cómo se invitabas? no, era complicado llegar y bueno, tampoco. Ya en los momentos donde se podía, ya faltaba poco para terminar el torneo. Devolviste el auto sin problemas, el internet lo cancelas sin problemas, porque yo me acuerdo que el día que fuiste a sacar el internet te querían de un contrato por 18, 24 meses, una cosa así. Solo No. hay un proveedor de internet. Sí, está complicado eso, pero no, bien. Al final, bueno, ahí tú me ayudaste en esta forma de hacerlo como tipo prepago. Y bien, todo bien, entregué bien, ningún problema. Y bueno, el coche también sin problemas. Entonces, no dejamos ahí ningún problema. Vamos a imaginar que le hablamos a tu próximo entrenador, porque de verdad sí me doy cuenta que estás estudiando para director técnico, lo hiciste muy bien. Si tú dijeses mi posición ideal en el campo o las instrucciones que tendría que hacer, yo pienso que mi mejor rendimiento en el terreno de juego sería de tal manera, ¿cómo podrías ilustrarlo? Así como carta a los Reyes Magos, así de, a ver Martín, Mira, primero tendría que saber a qué juega el equipo. O sea, Ok. qué juega, qué formación juega, quiénes son mis jugadores, porque al final sí es importante el portero, sí es importante esto, pero para mí es más importante quién está cerca de mí. sí, de media cancha para adelante. Entonces, si jugamos con dos nueves, quizás el 9 si es físicamente corpulento, yo lo usaría como poste. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta agarrar la pelota, me gusta filtrar balones, me gusta pues ser como el primer pase de los volantes hacia mí, me gusta hacer movimientos inteligentes. Más que picar al espacio, a mí me gusta ir a... Se dice lado ciego. ¿A qué va? La pelota está por acá y por regular el 9 se bota en dirección de donde viene la pelota. Yo hago un movimiento diferente. Yo en lugar de venir, me abro. ¿Por qué? Porque todo el equipo viene a donde está la pelota. Entonces no está viendo que está del otro lado. Pues como vas viendo la pelota, esta parte pues no la estás viendo a menos de que se cierre un volante. Entonces ahí es donde me gusta agarrar la pelota. ¿Por qué? Porque al final ya quedo frente al arco, que es donde tenemos que culminar las jugadas, ¿no? Y después, si el equipo juega 4-3-3, bueno, me gustaría que estos volantes, bueno, estos extremos, tengan mano a mano y tengan centro y tengan, sí, me dices, bueno, ojalá fuera Vinicius, ojalá fuera Neymar, que yo nada más tengo que estar en esta área y ganar un tiempo. Y ser José Lu. No, al final en el área son segundos. O sea, no importa si eres más rápido físicamente, porque al momento que tú conoces a tu compañero, sabes que si hace así, la pelota va a ir acá. Sabes que si hace así, la pelota va a ir acá. Entonces, esa es la ventaja que tienes. Quizás haces un paso y el siguiente ya estás atrás y entras solo. ¿Qué pasaba? En América, yo tenía a Rubens Sambuesa. Rubens, yo me botaba porque me gusta tener contacto con la pelota y me decía, no vengas. Si la pelota ya la tengo acá, no vengas. Vete a segundo poste. Okay. La pelota llegaba a segundo poste. Elías Hernández, me tocó en Cruz Azul. Me decía, ¿dónde quieres la pelota? Elías Hernández hizo goleador a Boselli. Le decía, bueno, ¿dónde se te facilita más? Y él me decía, de aquí va a primer palo. De aquí a punto penal, de aquí a segundo palo. Listo. De memoria. Y entonces, con esos jugadores yo ya no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque te adaptas a eso. Y entonces, adaptándose a eso, tu rendimiento va a ser mejor. Porque quizás ya te enfocas solo en esto. Sabes quién está. Obviamente, hay cosas que defensivamente tienes que hacer y demás, pero es eso. O sea, ok, si voy a tener extremos que son asistidores y buen centro, ok, yo quiero ser el centro delantero. Si quizás son jugadores que vienen más por la pelota, la formación es diferente, pues me gustaría jugar de media punta. ¿Por qué? Porque hay un tipo que aquí me va a soportar a los defensas y que yo, con lo inteligente que pueda llegar a ser, utilizando bien los espacios, pues puedo sacar mucho provecho de acá. Pues muy bien, lo tienes muy claro. Me gusta y ojalá se concrete. Ojalá. Tú vas a... Sí, ¿te ves jugando eso? Esa Conference League, ese torneo europeo con cualquier club y en cualquier liga. O sea, sí lo ves como un objetivo
realizable, casi casi obligatoriamente para ti. Sí, y más que obligatorio, como un sueño, porque al final ponerle esta etiqueta de obligatorio lo hace pesado. Entonces, quizás como un reto, como un sueño de, ok, puedo estar ahí. Tengo que trabajar, tengo que hacerlo bien, sí, pero puedo estar ahí. O sea, no me obligo a nada porque nadie me ha obligado a jugar fútbol, pero sí me pongo metas altas Pero te obligaste a irte y ahorita te puedes obligar a quedarte, porque a ver, cantos de sirena va a haber. Finalmente sabes que en tu país te van a pagar al menos decentemente, ¿no? O sea, y al menos más puntualmente que los kosovares y conoces a los delanteros con los que hacer sociedad. Sí, pero al final está haciendo una decisión que me hace feliz. Por eso no lo veo como obligación. Obligación es un término, yo creo que un poquito más pesado. Ok. Entonces, yo estoy decidiendo desde lo que me hace crecer y me hace feliz y al final, en mucho tiempo quizás sí fui obligado a, no, tengo que hacer esto y no lo disfrutaba. Ahora... O sea, cuando estabas en los equipos de ascenso, sí, brincando de uno a otro. Ajá, quizás era así, quizás, por eso te digo que no disfrutaba. Quizás si hubiera metido un cambio y verlo desde otra perspectiva, diría, guau, lo hubiera pasado muy bien. No la pasé mal. No. Pero hubiera disfrutado más. No, y vamos a esa parte ahora sí, para ir concluyendo, pero no va a ser corto, va a ser una carnita, voy a explorar ahí adentro y a lo mejor remuevo fibras sensibles. Pero es algo que la gente cruelmente, y sobre todo los medios, también lo sacan como titular, ¿no? El que no llegó a ser. Martín, hemos explorado todo lo que has sido, pero también en una parte que vende, todo lo que no llegaste a ser. Por lo que lograste en tu primera etapa de la carrera, ¿no? O sea, por lo que hablamos de los campeonatos, por lo que hablamos de con quién compartiste. O sea, a lo mejor 10 años después hubiéramos dicho, ahorita no es que si vas a ir a una segunda división de España, ¿no? Sino, oye, todavía Martín a sus 31 años puede mantenerse como uno de los grandes goleadores en Europa. O sea, ¿qué tanto tú mismo sabes que te has quedado corto? Bueno, creo que el fútbol es como la vida, es acierto error. Hay decisiones que quizás en ese momento sentí que eran las correctas. No me arrepiento, pero seguramente pudieron haber salido mejor. Okay. Hay otras tantas que no están en mí. Y esto lo entendí desde que tenía 15, 16 años, que tenía un coach en el club donde te deshogabas y que te quejabas y es que el entrenador no me quiere y te decía, a ver, haz al 100% lo que dependa de ti. Ya lo demás, bueno, va a ser consecuencia, va a ser factores, va a ser otras cosas que en ti no están. Entonces, sí, muchas veces en muchos lapsos de mi carrera me culpé, me reproché actitudes, decisiones que tomé. Pero después creo que sin esas no hubieran venido tampoco las buenas. ¿Por qué? Porque hubo un momento quizás que estando en un equipo de ascenso toqué fondo. Yo creo que estaba en depresión. Aunque obviamente no pensaba en ninguna tontería, pero deportivamente. Y eso hace que después llegue a Alebrijes y disfrutara. Disfrutar en condiciones contractuales que tenía mucho que no estaba quizás casi cuando empezaba a jugar. O sea, desde que era sub, ¿te refieres? Claro, me recuerda mucho a Jared Borghetti, que él decía que cuando pasó por Chivas, después de toda la etapa en Santos, ¿no? O sea, no disfrutaba. Luego fue al Puebla, dice, me pagaban el 20%, pero me daban una libertad que esos 6 meses me refrescaron de una manera tremenda. Y tal cual, ¿eh? O sea, a ver, yo estaba en un lugar que era mi casa y no era feliz. Y yo lo comparto con mi familia y me perdí muchas cosas familiares que después piensas y hay muchas cosas que dices, quizás era momento para estar en familia y no tanto en el fútbol, pero al final es, lo llevas o quizás esta pasión sobrepasa y vas con la familia y después estás con mala energía y todo esto, ¿no? Al no irte bien en el trabajo. Y después llega Alebrijes y fue, en serio, o sea, contractualmente era un cambio radical. Pero empecé a ser feliz. Y quizás no estaba en la mejor ciudad, pero me encontré. ¿Y qué lleva esto? Que después, bueno, me hice un reto personal de volver a Primera División y fue donde Cruz Azul se fijó en mí. Entonces, quizás ese año yo fui muy feliz. O sea, fui muy feliz de que yo me acuerdo y los recuerdos que tengo son gratos. A pesar que al principio fue difícil. Al principio yo tuve charlas con el técnico que me decía,
con este CV, ¿qué haces acá? Sí. En serio, Sí, La sí, primera sí. charla con el entrenador fue así y yo no, o sea, como que mi respuesta fue, seguramente he tomado malas decisiones o he hecho cosas mal que hoy me tienen acá, pero bueno, estoy acá. ¿Qué tengo que hacer hoy aquí para volver a estar donde quiero, ¿no? ¿Se te subió en algún momento? No sé si se me subió, pero puede ser, ¿eh? O sea, también te mentiría si te digo, no, porque sería como pecar de, ay, sí, nunca. A ver, estar en América es una burbuja. Es una burbuja donde obviamente el entorno te hace ver cosas y cuando sales dices, no es así en todos lados. Claro, es que no pasaste por otros equipos, ¿no? O sea, no tú, a los 28 llega América, fichaje estelar, como que ya tienes esa madurez de entender que en otros lados no es así, ¿no? O sea, al final, tú pasaste de fuerzas básicas, ¿cómo fue una prueba, ¿no? Cuando tenías Sí. 15 años. Sí, en enero de 2008 yo llego a América con 14 años y bueno, estuve 4 meses a prueba y ahí empecé, ahí debuté, ahí fui campeón. ¿Y a qué voy? Que quizás sí, tú no te das cuenta de dónde estás. ¿Por qué? Porque a veces no quieres que te caiga el 20. Yo creo que muchas ocasiones, si hubieras sido consciente de dónde estaba, quizás hoy te diría, no, perdí el piso. Pero ¿qué pasa? Mi familia ayudaba mucho a, tranquilo. Y también ir a selección no es nada más, voy a selección, soy jugador de selección, que hoy ha cambiado un poquito. Era una responsabilidad. Ok. Entonces tú no llegabas al club. Obviamente el club te veía diferente y porque eras un prospecto, un proyecto. Pero para el club, o sea, o para la selección, tú tienes que ser ejemplar. Entonces no te permitían esta parte de sentirte algo que no. Entonces eso también fue bueno. Después, mi primer préstamo, voy a Chiapas y fue después del campeonato contra Cruz Azul y jugadores que me llevaban 10 años me dicen, ahí viene el campeón. Entonces, tú crees que no te conocen, ¿no? O tú crees que no saben, pero realmente en el medio nos conocemos todos. Y yo siendo menor o siendo el más chico de esa plantilla que quedamos campeones, sabían perfectamente quién era. Digo, con alguno me tocó jugar en contra seguramente un torneo antes o partidos antes, pero ahí te das cuenta qué tan grande es el club donde estabas. Porque yo llegué y yo no sabía quién era él. Pero él perfectamente, y me acuerdo quién fue, me dijo, ahí viene el campeón. Pero, ¿en buen sentido o en sarcasmo? Sí, no. O sea, como en esta buena onda de que súmate, pero a ver, ¿qué le vamos a decir a alguien que acaba de ser campeón, no? Aparte, digo, guardando un poquito dimensiones, pues bueno, iba a Jaguares, ¿no? Después de un torneo de ser campeón o ser parte de la plantilla que fue campeón, iba a llegar a pelear descenso. No, y no te preocupes, pues ya no existe. O sea, al menos es de Jaguares, aunque lo quisieron revivir y que me hubiera gustado que Gaby Pereira tomara a ese equipo de expansión. Al final los clubes de expansión votaron. No, ahí me di cuenta cómo esto es como los migrantes, de que, no nos dejan ir a Estados Unidos, sí, pero ¿cómo tratamos a los guatemaltecos? Claro. Pues lo mismo con expansión. No nos dejan ascender. Sí, cuando pudiste abrir la manga para que tuvieses más equipos, cerraste el grifo y somos nosotros los de expansión. Y yo creo que esa mentalidad en general del fútbol mexicano no nos está dejando permitir crecer en general a todos y en todos niveles. Por eso reconozco tanto este esfuerzo. Yo creo que a nivel mentalidad nos has demostrado eso, lo que te ha transformado el estar allá. No sé si la experiencia de Guatemala, que también la reconocemos, le damos su valor, tuvo también esto en ti, que te dejara cosas nuevas o diferentes, ¿o no fue tanto? Sí, no, bueno, en Guatemala fue una oportunidad linda. Conocí otro tipo de fútbol y fue un volver a jugar porque realmente ahí había parado 2 meses y que me dieran esta oportunidad. La verdad es que quedé sorprendido un poco por el nivel, que quizás en infraestructura está bajo, pero había jugadores de mucho nivel. Al final se vive el fútbol diferente. ¿Por qué? Porque yo fui realmente a un ascenso y yo veía que el ambiente era mejor que en primera división de acá. En expansión no compite. O sea, en expansión el ambiente que yo tenía en ese equipo cada fin de semana, yo en expansión, y yo sé que está Atlante, yo sé que está Morelia, no se comparaba. O sea, de verdad era... O sea, de pasión, fervor. De pasión. Y bueno, ahorita están en primera y yo lo veo y son de las cosas que, no sé, que me llevo, que digo, bueno, aquí, al haber ascenso, se sigue viviendo diferente. No, brutal. O sea, entonces, es otro premio diferente. Entonces, no sé, eso lo vuelve pues, padre.
una mentalidad como la que ahora tenemos tú y yo. Porque tú te fuiste ya lo experimentaste, pero ¿cuánto te costó en tiempo, en esfuerzo, en dinero? Lo mismo a mí, hoy le estoy sacando provecho. Pero esto lo tuvo que haber sacado provecho Televisa. Ellos lo pagaron, güey. O sea, al regreso me deberían de haber dicho, oye, hagamos esto. Digo, hay gente inteligente como Diego que le está sacando también toda esta situación, ¿no? Pero es que esto cuesta mucho, güey. Y esta chica, pues, güey, formativamente tardará mucho tiempo. Y no subió nada. ¿Por qué? Porque en la entrevista la maté. Claro. Le digo, ¿por qué no haces otra pregunta? Así. Y yo hablando. Porque me estoy grabando. Dije, listo. O sea, porque también, uno en este medio también sabe, ¿quieres irte por ese lado? Va, ahí te va. Sí, claro. Sí, porque, o sea, ella está buscando su portada, ella está buscando ser ella, la protagonista, y es como, o sea... Sí, estoy contestando de buena onda esto para que sume, o sea, porque me tocó con otros que súper buena onda, o sea, y buena vibra y así, ¿sabes? Y luego, pues está bien, pero pues también, digo, somos inteligentes cuando hay que meter así como que aquí, a ver, esto no. Claro, esto no, porque no, ¿para qué quieres esto? Claro. Pero bueno. No, de hecho, en algún momento eso, o sea, digo, tienes que saber que ya en algún momento pusimos las cámaras porque está increíble lo que estás contando, güey. Y Martín, ¿y cuál va a ser tu labor de aportar? Porque, fíjate, aunque estabas en un club pequeño como el Ferroníqueli, pues el entrenador, y aunque no era tan bueno, jugó Premier League. Yo supongo que cuando saliste un poquito y a otros países te encontraste gente que ha vivido culturalmente otro tipo de experiencias, otro tipo de roce, ¿no? No sé qué tanto lo notaste comparado con la edad, como cuando fuiste por primeras veces a Europa a competir con con el Esperanzas de Toulon, porque jugaste en 2015, le ganaron a Inglaterra, luego creo que quedaron o perdieron con Marruecos y por eso ya no llegaron a la final. ¿Qué tanto es importante para el jugador mexicano el roce internacional y qué mejorarías? ¿Qué propondrías? A pesar de una liga tan pequeña o fea, ¿qué cosas aprendiste que podrían aportar aquí en México? Bueno, primero que hay ascenso y descenso. Creo que eso lo hace atractivo deportivamente. O sea, sí, hay un premio económico, pero la gloria deportiva es la que yo creo que hace que el deporte se viva diferente. Y creo que acá, bueno, hay cosas que hacen por cuidarse o no sé. O sea, te han dicho compañeros así de, güey, o sea, juego para... A mí me dijeron que el nivel salarial, por ejemplo, respecto a cuando era primera, ahora de expansión, están casi 50% abajo lo que ganaban. 50 o más. ¿Por qué? Porque aparte tu media de los equipos o tu grosor de plantel tiene que ser joven. Entonces lo agarras de un sub-20, lo agarras de un sub-23 y no es lo mismo. Entonces, para empezar allá eso, ¿no? Después, ¿qué mejoraría? Quizás esta apertura de... Entiendo que es un negocio, pero ve cómo está haciendo Estados Unidos. O sea, ve en cuánto están vendiendo o en cuánto están dando o a qué edad los están mandando. Y hoy, realmente, como selección, yo, desde cómo veo el fútbol, creo que Estados Unidos está arriba de nosotros y lo ha demostrado en los últimos 6 juegos. Entonces, quería un poquito eso, a un modelo de negocio donde sí tengas un negocio, pero que lo deportivo también sea prioridad. Ahora que estoy de aquel lado, tengo amigos que están en Grecia, que jugaron conmigo aquí en México, y le decíamos a amigos cercanos, ven, o sea, no sabes el área de oportunidad que hay siendo joven. ¿Por qué? Porque estando en una liga quizás no top, lo haces bien y ya te ve una liga top. Y entonces ya estás jugando Champions League. Sí, el hecho de la diferencia horaria no lo notamos, pero es brutal, ¿no? Porque por más que aquí en la Liga Mexicana se transmita muy bien en Estados Unidos, todo, sí, güey, pero allí es la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada. El aficionado de a pie o el directivo común no lo va a ver, ni por accidente. Sin embargo, a lo mejor la liga del país vecino, pues sí la ven. A ver, en Francia no van a ver la de Grecia, pero sí en Italia sí van a ver la de Albania, ¿no? Porque son países vecinos, comparten cosas. Ese tipo de cosas posibilitan. Claro, aparte de estar allá, te abre mercado allá. Entonces, creo que si hoy yo hubiera podido irme antes, me iba. Y eso que te estoy... Sacrificando. Que te estoy contando que quizás no fue tan grato deportivamente, ¿eh? Y sí, sacrificando un poco, pero vale la pena. O sea, a ver... Pero es que, a ver, Martín, los niveles salariales de primera división de un jugador promedio que tenga 10 partidos de titular constante en un torneo, aquí en México está ganando, ponte tú, 600, 700 mil pesos, ¿no? Y allí, o sea, sí, tiene mucho menos. Yo creo que ya depende de la mentalidad y qué quieras. Al final, ok, si tienes una diferencia importante, entendería. Por eso a veces regresan.
tan pronto, ¿no? Porque hay unas diferencias que dices, bueno, contra esto no puedo competir. Lo del Pollo Briseño, yo estuve sentado con él ahí cuando estaba en el Feirense, ¿no? Y lo que ganaba en Feirense y diciéndome, me quiero quedar en Europa, así como tú, ¿no? Quiero hacer carrera aquí, quiero esto, quiero lo otro. Y a los 6 meses estaba ya en las Chivas. Ah, no, regresó con Chivas, ¿no? Chivas. Sí, o sea, y seguramente ganando millones. Y yo me di cuenta por qué, que eso es algo que, por ejemplo, tú no tienes. O sea, de Pollo fue su familia. O sea, ya tenemos una hija. Yo podría llevarla al kinder y al country club, cada semana, si tú estuvieses allí en Guadalajara, de allí Aparte, somos. Exacto. ¿No? O sea, tú hoy día todavía mantienes ese espíritu aventurero a tus 31 años. Ese espíritu aventurero que tienen la mayoría de los jugadores antes de tener compromisos. Sí, porque ya no decides solo por ti. Ya hay algo más que, bueno, la familia y es importante, ¿no? Mira, yo creo que en el fútbol tienes que estar dispuesto a pagar un precio. O sea, a ver, yo tuve un entrenador de pequeño que me dijo, tú dale al fútbol, que el fútbol muchas veces parece que es injusto o muchas veces puede serlo porque me ha tocado ver gente que... Con esos mismos efectos sonoros te lo dijo el técnico Ala. Pero trabaja muy bien y no pasa nada. Pero cuando realmente te dedicas, le tienes amor, el fútbol te recompensa. Si no es de una forma, es de otra. Entonces, él me dijo, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Qué es el precio? Bueno, disciplina, sacrificios que al final no lo es tanto si de verdad lo quieres, estar lejos de la familia, perderte eventos sociales, que al final te digo, lo llaman sacrificio, pero realmente cuando estás haciendo algo que te gusta, no lo sientes así. Y digo, yo me he perdido cosas de mi familia y mis hermanas importantes, pero que no me pesan, ¿no? Porque yo creo que si volviera a tomar una decisión sería la misma. Sería la misma. Prefiero quedarme, prefiero jugar, prefiero estar acá. Y me perdí, no sé, una graduación, me perdí algún nacimiento de un sobrino, pero es parte de... No, y de este lado también. O sea, yo me perdí el nacimiento de mi sobrina, ¿no? Y me dolió y la amo con todo mi corazón. Pero pues, también cuando me dicen chavos periodistas que se quieren ir a hacer su máster, o sea, vénganse, ¿no? Y no necesariamente tienen que tomar el máster más caro. Emilio Butragueño reseña su etapa en México como una de las mejores de su vida a nivel familiar y aparte recomienda siempre en las charlas que da a los jóvenes, vete a vivir al menos un año en un entorno completamente diferente al tuyo. ¿Por qué? Porque te va a generar habilidades, porque te vas a adaptar, porque te va a dar crecimiento. Y eso, insisto, también se lo digo a los propios periodistas, porque me encanta que digan el futbolista mexicano está en su zona de confort y no se va y no lucha y no pelea. Y yo digo, ¿y cuántos periodistas mexicanos salen de su zona de confort, van y pelean allá en Europa desde cero? ¿Cuántos? Es caro, implica sacrificios, implica a veces no tener, de verdad, Martín, para comer. Conozco chicos que están allá haciendo experimentos, que están haciendo sus esfuerzos, cosas durísimas, ¿no? De casos de hoy, periodistas que ya regresaron y hoy están consolidados. Y que a muchos les sirvió. Un León Lecanda sirviendo copas en Irlanda. Un Alejandro de la Rosa trabajando en bares de España, ¿no? O sea, cosas que sí funcionan y que tenemos que seguir alimentando para las nuevas generaciones de periodistas para que no hablen a la ligera, ¿no? Porque antes era muy difícil obtener un micrófono. Y ahora sacas tu teléfono y cualquiera ya se siente y decimos también cualquier cantidad de tarugadas que nosotros desde este lado, que yo soy como un híbrido, ¿no? Entre periodista y no periodista y creador de contenido, también tenemos que mantener esas buenas formas. Aún así, el que los niveles salariales de expansión hayan bajado, me parece que también posibilita esta capacidad de salir, porque ahora ya dicen, pues si ya en un otro lado me pagan más o menos lo mismo que aquí, o hasta incluso un poquito mejor, ya no te aferras tanto a antes. Los equipos de expansión de todas maneras decían, esto es algo bueno y aquí me quedo, no me mueven. Por eso creo que está exportando más ahora expansión, ¿no? Puede ser por eso, puede ser también pues metas personales o puede ser sueños que tienes, porque al final, a ver, tengo amigos, te digo, que están en Grecia que son más grandes que yo, 1 año o 2, pero hay otro que es 5 años más chico. ¿Qué es Edu? ¿Edu Pérez? Edu, Gael Acosta, okay, que es con el que más tengo comunicación, y Dani Zamora, que salió igual de América, pero bueno, él es más chico. Y él tomó la decisión de rescindir contrato con Leones Negros para ir allá, y está en una segunda de Grecia. Entonces, yo cuando hablé con él, lo primero que le dije es, te felicito por la decisión que estás tomando. Seguramente te va a llevar a un lugar mejor. Yo antes de irme, dije, mira, pueden pensar que es la decisión correcta o no, pero si yo hoy no la tomo, nunca voy a decir, oye, ¿por qué no lo hice, no? Se me presentó en este momento con esta madurez personal, futbolística, lo que quieras, y la agarré y la abrazo, O sea, la abrazo en esta parte de decir,
ok, es parte de un proceso, es parte de un aventurarme a mis sueños. No sé bien a dónde iba, no sé bien qué iba a pasar, pero lo hice con todo el amor y con toda la dedicación y con todo lo profesional que soy. Y por eso quizás todas estas desventajas no me pesaban tanto. Era, ok, pero estoy acá. Y si estoy acá, tengo que hacer que valga la pena que esté acá. Pues qué fregón que pude verte allá y ahora con el Sueño FC, con los amigos que respalden este podcast, que le están dando like, ahí así interminablemente, comentario, suscripción y todo lo que corresponda a la interactividad en redes. Pues nos dé chance de ir también allá a Grecia, a explorar con estos 3 o 4 chicos cómo están viviendo su mentalidad, contrastar, nos llevaremos también a un camarógrafo o al señor productor que le haga de todo para que también vea, a ver, hay que decir a él, porque está muy interesante, o sea, creo que sí hay poquito a poco nos costó, porque, a ver, Uruguay lo hizo antes, porque Ecuador lo hizo antes o lo está haciendo más, por necesidades propias del país, por esa pobreza que hay, ¿no? Pero México ya poco a poco creo que siento que está despertando y están yendo a explorar, ¿no? Están ya viendo que pues no tengo tampoco mucho que perder, se están soltando, digamos, en este sentido, y creo que estos esfuerzos, también yendo a ver cómo se desarrollan, pues son muy importantes, vamos de la mano, es un camino paralelo. Igual creo que ayuda esta parte, ¿no? De quizás escuchar lo que vivimos, porque también uno genera expectativas y es saber a dónde llegas y cuál es la realidad a dónde llegas, ¿no? Quizás así vas con un colchoncito más de que si ves cosas que no, bueno, sabías que esto podía pasar, ¿no? Ya José Cobian está en Albania, entonces ya tengo pretexto de ir a ver. No es cierto, me vayan a escuchar y me vayan a castigar. Oye, Martín, pues muchas gracias de verdad por ser el padrino. Eres un gran ejemplo en muchos sentidos de esta mentalidad que queremos desarrollar, que queremos apoyar, que lo ha hecho gente como embajadoras aztecas, insisto, desde hace 20 y tantos años y que nos estamos sumando como a este gran camino que ellos fueron pioneros, ¿no? Ahora cada vez hay más apertura, hay más cuentas que se dedican a chicos subs o a exportados a ligas no tan conocidas, ¿no? Porque que en Malasia, que en Perú, que en todo esto. Pero sí es algo que viene desarrollándose con el tiempo, que se está profesionalizando y eres, insisto, un gran ejemplo de lo que queremos. Habrá consecuencias positivas, yo estoy seguro. Te veré en un fútbol europeo ahí mejor, en alguna otra liga. Ojalá cumpliendo incluso este sueño de jugar algún día en un torneo europeo. De varios países y si no llega a ser como jugador, pues a lo mejor lo será como entrenador, ¿no? Porque al final, a lo que voy a decir, eres muy joven, güey. O sea, eres muy chavo, yo te llevo 9 años, ¿no? O sea, es que claro, ¿no? En el fútbol me pasó mucho, ¿no? No, delanteros más de 30 empieza a ser un estigma, un tabú, uy, no. O sea, si tiene 29, sí lo traigo. Pues si tiene 30, no, ya es viejo. O sea, empieza a ser un tabú, lo sé, en los delanteros, un poco como en otros temas. Pero yo te llevo 40 años y yo te veo como un chavo, ¿no? O sea, yo sí dije, bueno, a ver cómo Martín está experimentando esta situación. Y a pesar de que yo tampoco estoy tan grande, ¿no? Comparado con periodistas súper experimentados, súper veteranos, que son un ejemplo para mí, ¿no? Fernando Schwartz, Javier González, toda esta gente que me va transmitiendo sus conocimientos y le aprendo. Entonces, en diferentes etapas yo sé que lograrás hacer todavía muchas cosas para el fútbol. Pero primero y antes que todo, unos cuantos golecitos en Europa de buena manufactura, güey, de tus remates acrobáticos que sabes hacer. Creo que a mucha gente más de la que te imaginas vas a sentir orgulloso, sobre todo a americanistas. Ojalá, digo, al final todo este paso que di es para generar y para mover que pasen mejores cosas, ¿no? Siempre vamos a querer estar mejor en cualquier ámbito que te desarrolles y creo que esta decisión que tomé seguramente como consecuencia vendrán cosas mejores. Alguna vez un primo me dijo que la gente exitosa o la gente chingona toma decisiones. No deja que, ay, ya me corrieron, no, ay, ya se acabó el contrato y ahora sí. No, hay momentos donde tú tienes que decir, ok, es ahora y a esa gente por lo regular siempre le va mejor. Redes, ¿dónde te pueden seguir? A ver, en Instagram estoy como @MartinZbarria. En Twitter, que es X ya, ¿no? Sí. Es X, es MartinZB85. Y ya, bueno, Facebook es... privado, no. ni me llamen, no, ni me tengo manden solicitud. Pero la verdad es que casi no lo uso. ¿Por qué el Barria? ¿Es tu segundo apellido? Sí, okay. el de mi madre. ¿Y qué tal tu mamá? Bien, enojada ahí con la Copa América porque mi mamá es de Panamá. ¡Oh! Pero bien. ¿En serio? Eso no sabía. Sí. ¿Y qué le gusta que estés futbolista y que estés haciendo todas estas aventuras? Sí, le gusta. Obviamente hoy el tiempo que pasa en México me quiere tener
al lado. Y le entiendo porque, bueno, yo me salí de mi casa a los 14 años, pero es feliz. Es feliz porque, pues al final sabe que bueno, desde chiquito era mi sueño y pues yo todo lo comparto con ella y eso también le hace bien. Digo, más allá de extrañarse y preocuparse de que estaba en un país que no conocíamos, el tener contacto siempre con ella, pues le viene bien. Perfecto, pues yo soy @ValenciaBruno1 en Instagram, @BrunoGoliverso en Twitter. En TikTok creo que Valencia Bruno. Yo tengo que estar en todas. No, yo TikTok no me acuerdo. Facebook. Y aparte con el proyecto del Sueño Europeo. Y ahora vamos a tener también estas redes de El Sueño FC. Entonces, en todos lados nos van a poder ver. Pretextos no van a caber. Porque vamos a crear historias sensacionales. Insisto que de primera mano yo he visto cosas tan valiosas. O sea, al Pollo Briseño ya te conté un poquito, pero, o sea, yo valoraba mucho del esfuerzo que está haciendo este hombre. Raúl Gudiño también. Lo de Omar Gobea sufriendo. O sea, cuando fui a Bélgica a ver que lo habían bajado al segundo equipo y que en invierno el güey ahí tocó fondo, ¿sabes? O sea, una cosa es tocar fondo, que tú me decías, un equipo de expansión, que bueno, estoy a 2 horas de mi casa. El güey tocó fondo en Zulte, Bélgica, en plena pandemia, ¿no? O sea, de decir, güey, no tengo a nadie que me ayude. Y a partir de ese momento creo que vi un cambio grandísimo en Omar Gobea y me decía, yo voy a volver a selección mexicana. Y cuando vuelva a selección mexicana se van a acordar de mí. Y yo decía, güey, qué mentalidad, qué valiente, ¿no? O sea, se está aventando un compromiso, por eso te decía, obligación grande. Y luego a partir de Bélgica fue a Rumanía. Y yo dije, bueno, pues más está difícil. Y luego cuando regresó a Rayados y empezó a jugar en Rayados y ahora lo contrató Chivas, o sea, dices, pero y seguramente tendrá más convocatorias de selección, dices, ok, hubo un momento transformador y nosotros, como el Sueño FC, queremos estar justo tanto en el momento en el que haga ese clic como cuando estén brillando, porque al final nosotros pues, queremos esto con el fútbol mexicano, ¿no? O sea, queremos ser parte de esa transformación positiva que no va a costar, que no va a ser fácil, pues, o sea, que va a costar sudor y sangre, ¿no? Y dinero, así que los que le quieran meter patrocinios también, nosotros felices, nos vamos a todo el mundo. Si el problema no es el tiempo, si tienes una aerolínea ahí, que ándale, nos vamos y que tengamos boletos ilimitados. Gracias, Martín, y amigos del Sueño FC, nos vemos en la próxima edición. Sale, ahora sí, si quieres, avánzale.